Suscríbete a la Panterita. Animarse, en competir sobre todo, y creo que eso es lo que te ayuda a crecer, ¿verdad? Anthony, sumado a esto, algunos juveniles, el caso de Mesa, el propio Cañete en defensa, se volvió a ver hasta casi aquel Nacional que uno vio la primera parte del año en Copa, que luchó, que peleaba, que jugaba. No, se ven gente joven que hoy tienen sus oportunidades, que ayer hicieron un gran sacrificio como todos, y esperemos que se mantengan, ¿verdad? Ese es el secreto de este trabajo, así que para todos, ¿verdad? Que sabemos que es una carrera distinta, diferente a la demás, donde el juvenil o el joven tiene que hacer hincapié en su carrera y sobre todo sostenerse, ¿verdad? Anthony, ayer la más difícil, ¿cuál te pareció? Quizás la de Melgarejo, que iba buscando dirección al ángulo, o alguna otra te pareció un poco más complicada. No, la verdad que todo estaba complicado, el partido estaba muy difícil. Sobre el final ya era más o menos eso, ¿verdad? Lo que Libertad encontró un gol ahí a los tumbos, vamos a decir, y esas pelotas siempre son complejas, ¿verdad? Creo que todas fueron, sobre todo son importantes, ¿verdad? En el momento que estamos son importantes porque se pueden resolver y a veces no, ¿verdad? Como en el caso del gol, ¿verdad? Vos sabías, Anthony, a tanta presión podía llegar el empate, mucha presión de Libertad. Sí, sí, pero nosotros tuvimos la posibilidad de manejar un poco más algunas situaciones para que eso no aconteja, pero Libertad tiene buen plantel, tiene buenos jugadores, tiene buen manejo, o sea, realmente tiene un, una forma de jugar distinta al medio local, ¿verdad? Tiene muy buenos jugadores y bueno, eso lo hace diferente, ¿verdad? Y bueno, antes seguiremos charlando, muy bueno lo tuyo ayer. A punto de tomar un invicto como es Libertad, cosa que no ocurrió y tuvieron los hinchas de afuera de la casa. Hablamos de Olimpia, Cerro. Bueno, seguiremos charlando, Anthony. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, saludos. Igualmente, Anthony Silva. Un segundo, presidente, un segundo para la audiencia de Monumental, como está el licenciado Juan Carlos Galeano. ¿Qué sabor tiene el empate finalmente aquí ante Libertad? Que los muchachos pusieron mucha actitud, un equipo muy respetable, el equipo de Libertad, hay que respetar, así como yo le respeto a todas las instituciones, pero excelente el comportamiento de los jugadores de Nacional. Presidente, decía yo recién quizás sensaciones encontradas, porque en los papeles previos el empate de Libertad era bueno, pero la forma en la que se dio y se le escapa sobre el final, ahí donde... Son cosas del fútbol, como siempre yo digo, son cosas del fútbol, estábamos, no pudo ser. Pero se valora el crecimiento del equipo en los últimos... Así mismo, y vamos a seguir levantando, eso es lo más importante. Ya va encontrando, cree, la fórmula Bernal y eso del cambio y todo lo demás ya se va sentando. Está sentando y los chicos nuevos que están debutando, que sabemos, ¿no? Vos sabés que a Bernal siempre se caracterizó en los clubes donde estuvo, y especialmente Cerro, de hacerle jugar a los chicos jóvenes, ¿verdad? La apuesta a Alexis Cañete, por ejemplo, dos partidos buenos del central de 20 años. Él es originario de aquí de Nacional o de dónde. Sí, así mismo. Yo te quiero preguntar algo. Vos que conoces mucho de fútbol, ¿qué pensás de este muchacho? Joven, tiene mucho futuro, ¿verdad? Yo lo vi muy bien el otro día en Mallorquín, y hoy otra vez tuvo, y apenas son dos partidos en primera, por eso le remarqué. Así mismo. Yo no sé si quién salió la figura de... La televisión eligió a Anthony. No. Sí, yo he visto. Pero conforme, entonces, si vamos a una conforme, y toda la comisión directiva. Ahora pensar en Olimpia el domingo de vuelta. El domingo le vamos a recibir, y vamos a lo mejor vamos a disfrutar de la misma forma, pero tratando de sacar un resultado positivo. Presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore. Presidente, se pone un segundo, ¿qué balance se hace del empate? ¿Qué le pareció el resultado aquí en cancha de Nación? Horrible. Vinimos para otra cosa y realmente no jugamos bien. Nacional se cerró mucho, nunca encontramos el partido en el primer tiempo y ocurrió algo que podía pasar, ¿verdad? Que te hagan un gol y ahí se complicaba mucho más. ¿Cómo que reaccionó sobre el final Libertad, presidente? Sí, pero no es lo que el equipo podía dar, ¿verdad? Después también todas las pérdidas de tiempo, toda esa
que no se puede decir que estén bien, pero que sabemos que son normales, que se utilicen, ¿verdad? Todas las mañas y por haber, ¿verdad? Para hacer pasar el tiempo. Y al final fue contraproducente para el Nacional porque 7 minutos ahí se da el gol, ahí Libertad apuró. O sea, ese tiempo que perdió al final le vino en contra. Sí, pues si hubiésemos jugado como jugamos los últimos 10 minutos el primer tiempo, otro hubiese sido el resultado. Entramos en un primer tiempo muy relajado, muy juego muy lateral, de mucha posesión, pero no generábamos jugada de gol. Lo bueno que puede decir dentro de todo se conserva el invicto, al menos se salvó ese punto sobre el final. Sí, se conserva el invicto y si vos querés rescatar algo bueno, esto sí, el invicto y sacar un punto más. ¿Alguna preocupación le deja el partido o no es para tanto? Sí, porque no me gustó realmente el rendimiento. La verdad que esa es la realidad. Gracias por el tiempo, como siempre. Cuando... Así las palabras del presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore, bastante reflexivo tras el empate aquí en cancha de Nacional. Fútbol a lo grande. Vittorio dijo horrible. Horrible, sí, ese fue su primer disparo al arco de Libertad, los 34. Responde Nacional después, nada más. Primer tiempo del partido. 1-1. Y jugaban prácticamente los extremos. Y Vittorio dijo horrible el primer tiempo. Pocas veces usa el término presidente de Libertad. Horrible fue ese primer tiempo. Vinimos para otra cosa. Otra de las frases que tiró ahí realmente. Fuerte declaración. No, yo lo que digo, hay dos cosas, ¿no? Una era que un partido que Libertad le permitía alejarse definitivamente en la tabla, pues los otros no iban a sumar. Con el empate se alejó, sumó un punto, pero está al alcance, es decir, nosotros habíamos dicho acá que cuando faltaba 5 fechas, cuando eso se hacía 27, era el campeón, hizo 23 en la primera rueda. Un empate con Olimpia después de aquella aseveración por un equipo que hace 27 puntos en una rueda, normalmente termina ganando el campeonato. Este va a ser un campeonato que posiblemente el campeón haga menos de 50. Puede ser 49, 48, así como se perfila. Lo otro que no entendí es algunas modificaciones que hizo en el equipo inicial, porque ayer era miércoles, ¿no? Sí. Y él juega el próximo miércoles. Era ideal para hacer una semana entera y sí poner su equipo alternativo el sábado en su cancha. Es decir, no sé si estaba suspendido o no Iván Ramírez, esos cambios. Iván Ramírez no está suspendido. Para que ver si no estaban cansados. Los que salieron, no Iván tocados. Ramírez, salió Lucas, Ernesto Caballero, Lucas Sanabria que entró después, Estamos hablando de 3 jugadores. y el otro el juvenil que había cambiado. Entonces, este es un partido, ¿qué es lo que quiere un entrenador para preparar su equipo? Una semana larga. ¿Qué es semana larga? Una semana de 8 días. Y él tenía exactamente para hacer de miércoles a miércoles una semana. Para mí fue un error eso también. Yo no vi el partido, pero dijo horrible, dijo Ditore. Sí, no, Sí, fuerte. no El jugó propio nada presidente Una vez que de Nacional le Libertad- hace el gol, ahí recién Libertad se mete Reacciona. en partida, reacciona y Ya como era que tarde. le tocan la oreja, porque antes estaba en un modo que le quedaba bien del empate cuando no era así. Y O sea, ya nosotros podía mismos alejarse. que tiene variante Libertad, que tiene variante Libertad, que sí, y ayer fue un... Y no fue Es lo mismo que- que el equipo titular. No, Es que no, esos no. cambios le hicieron mal. Nuevamente las individualidades los vuelven a salvar a Libertad. Sí. Porque apareció Roque justo y porque hay que definir de la manera que él define. Es más, no es fácil hubo, meter en un lugar hubo ahí. un momento hasta casi lo gana. Claro. Así estaba jugando pero mal y solamente todo, por, lo, por empuje y los por lo cambios. individual, por lo de algún jugador. Sí. No es por fun, No, fun, y, fun, y era la fun, corrida de fun. Melgarejo por izquierda, tratando de abrir por, centro, y por centro. derecha Piris, que jugó bastante bien también. Tacuara ayer tuvo 2 situaciones, Sí. al menos 2 claritas Cabezazo al travesaño. para meter y Hay una travesaña. en Sí. otras situaciones probablemente se iba adentro, pero ayer estaba... En dos que quedó cerca, pero no. Sí. Y también, como recién lo marcaba Arturo, tuvo un gran partido Anthony. Atajó pelotas. Determinante fue. Sí, sí. Determinante. Antes había jugado muy bien contra Cerro también, es decir, contra Sí, Dodo Grande anduvo muy bien. exactamente. Contra Cerro hizo un muy Sí, buen partido sí, y sí, ayer, sí, sí. según... Y los centrales, Buen ¿cómo partido, muy anduvieron? buen partido. Estuvieron bien ayer. Blasi Blasi, y Cañete. correcto partido los de dos Blasi, correcto. hicieron un buen partido ayer. Correcto. Estamos partido. discutiendo ¿Lo mucho. viste, Bien, Francisco? bien. ¿Lo viste ahora? Pero tiene Corrió una mucho cosa... Mesa. Ah, está bien, para eso se lo trajo. Esperamos, Ya era sí. hora que... No, ayer hay que reconocer, jugó Sí, bien, pero eso era lo que se espera, Sí, pues. noté que otra vez eso de querer salir en largo, ahí perdió 2 pelotas, pero bueno, después esperan bien, a un defendió ratito, bien. esperan a un ratito. Estuve atento, le bien a Blasi. Sí. Después pensé que le iban a culpar el gol de Roca a ustedes. No, a mí no me gusta no, Blasi. No, porque ustedes van al pesque el error y gane. No, a mí no me gusta No, Blasi. no, A mí yo desde el primer partido que lo vi dije no. ¿Qué es lo que le Me pasa a sumo, ustedes? no me gusta, no. Y No y no, ¿Qué es lo que y no? no y no. No, Arturo, hombre, no.
Esperan un No, ingeniero, no, Ciotti. no, no. Esperan un ingeniero. Y ocurre que le vas a cerrar la boca a vos, al niño le vas a sacar, a vos. Ya. Porque Yo me ese mantengo, técnico, no me gusta. pero vamos a hacer un programa, vamos a debatir sin agredir al jugador. Ok, y nadie agredió. Porque es una cuestión de gusto. Yo Yo no dije que era un... Perdón, yo te dije, No. lateral no es. Yo lo he visto hablar así varias veces porque ustedes me obligaron. Tiene 1,85 de estatura más o menos. Sí, el físico Quiere de salir, central. quiere salir jugando y a veces se arriesga. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde... Bueno, es ahí donde... ¿Qué es lo que me mira, No, está Francisco? bien, está bien, Al estoy jugador escuchando. uno lo ve hablar así. Yo lo veo bien hablar así, visto que 2 o 3 quiere salir jugando. Y ahí comete un error. Cuando él intenta, quiere eso, pero eso queda a cargo de Bernay. Por ejemplo, cuando le dimos a Capazo, yo me hago cargo, dije zaguero de los años 90. Tradicional, de antes. De los 90. Capazo de los 90. Entonces, Así debería jugar Blasi. Y Si sí, él quita larga, sabe que pasa eso, más eso, eso, temprano, eso tiene que decirle, conociendo su limitado, sí. eso tiene que decirle el técnico. Y Nacional demostró ayer que si vos no sabes en qué punto, pues suponte que venga un extranjero, vaya a la cancha, Sí. no tiene idea de lo que hace, vamos a la cancha, de Libertad y Nacional. Vamos a ver el Y le nivel. dice, ese es el candidato a ganar el campeonato. Entonces, ¿qué? Ese, no digo Nacional, ese es Libertad. 34 minutos de primer tiempo, primer disparo al arco que debía Antonio. Entonces, repito, si por eso dijo Dictore lo que dijo, horrible. Porque se conoce el estilo de Libertad que te espera, juega, te fastidia, te cansa y después te liquida. Pero ayer no fue así. No. Estuvo, ¿verdad? Aquí fue puesto nacionales, pero a Libertad, Claro. y Libertad no sabía qué hacer No con la sabía pelota. qué Más, hacer con el la primer pelota. tiempo fue chato, fue aburrido ese primer tiempo. Recién en el segundo, una vez que llegó el gol, ahí despertó el partido. Cuando llegó el gol de Nacional Nacional. le jugó Libertad como pocos equipos le juegan. Sí. Lo esperó y le dio la pelota. Y ahí Libertad se le complica. Arquitecto de la Gota, ya reacciona el arquitecto. Hay que decir bien las cosas. El empate fue a los 90 minutos. Sí, Sí. 45 Y no minutos. en los 7 restantes y se ganó un punto. El Guzmán pasó el partido número 13. Sí, pero Sí. jugó ante el penúltimo de la tabla. Libertad tenía que ganar ayer. Si vamos A la favoritismo, lógica, al claro. cómo venían los equipos. Otra pregunta. Vos no sabés quién es quién. Vamos al fútbol, vamos, te dicen, y te llevan. Y te dicen, este es puntero del campeonato. No, ayer no pareció. Uno de los partidos más... sin Sí, echarle ayer no mérito a pareció. Nacional, pudo haber perdido. Tus electrodomésticos deben ser Jan Jan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo El S.A. más regular de Libertad, dame uno. Esa es la respuesta. Cuando cargas y carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo, sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Dame un jugador de Libertad que haya sobresalido. A mí me gusta Sanabria. Yo me quedo con Sanabria. el momento de Lucas Sanabria. Sanabria. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Nacional parecía que jugaba la permanencia en la categoría. Y en el Nacional gol... entró con todo ayer. Pero corrían Era- toda la cancha. En un momento dado parecería a ver si le faltaba aire o no Nacional. Y tuvo un par de lesionados debido a eso, porque salió mal Corrían Mesa, todo, salió mal toda la Lugo. cancha. Sí, sí. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Bori Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Para agregar algo más al debate nomás. Al futbolista paraguayo le cuesta cuando le esperan, porque no tenemos magia, no tenemos creatividad. Y últimamente como se juega, no vemos triangulaciones, no vemos paredes ni por los costados. Entonces es muy recto, llegamos bien, tocamos 40 pelotas porque entró la posesión de pelota en el fútbol y todos terminan levantando la pelota, tirando centro de los costados. Al final todos terminan dividiendo la jugada, Así son normalmente. Entonces por eso que a nosotros, a todos los equipos paraguayos les cuesta ganar de local, porque ahí tenés que generar, crear. Hay dos formas nomás de atacar. Uno es de contra y otra es masivamente proponiendo, jugando. Nos pasa con la propia ¿verdad? selección. ¿Eh? La propia selección. La Claro, selección cuando en todas tenemos que jugar contra Perú, Juega de Bolivia, visita, Venezuela. Entonces, pues nos falta esa cuesta. creatividad para
para generar. Si Nacional le pegó a Libertad, ahí se le complica si no tenés esas variantes, porque Libertad tiene un orden, juega bien en el sentido de la estructura que tiene. Para un mediocampista es fundamental, que es el nexo entre defensa y ataque, es fundamental que cuando está apretado por el jugador rival, si te aprietan, mires al costado y que vos le veas a tu lateral o a tu volante abierto para descargar. Y eso Libertad lo hace bien. Pero ayer el partido fue intenso. Nacional implementó un fútbol intenso, como para que el Bernay no tenga reproche al plantel, para que la dirigencia no le diga al plantel. Ayer, por eso, como dice Víctor, algunos niños salieron lastimados, porque para aguantar el ritmo del partido. Y aguantó el Nacional y pudo ganar. Acá hoy podíamos haber hablado del invicto caído de Libertad. Sí, estuvo cerca, a 7 minutos. A 7 minutos. Pero claro, no pasó. Incluso después pudo haber ganado. Sobre el final Así tuvo la mismo. más clara, porque ahí Nacional ya se quedó con 10. Gaona Lugo no siguió y era defender como sea al final. Y por eso es que dentro de todo, por más que le empatan sobre la hora Nacional, creo que tiene un buen sabor el empate para ellos. Por cómo terminan y porque saben claramente que no partían como favoritos ¿Qué en la tanto previa. el empate influye en el próximo partido del viernes, Cerro Porteño 2 de mayo? Porque a partir de ahí también, de que Libertad termina perdiendo puntos, Cerro dice, bueno, y 2 de mayo también. No, pero Cerro tiene programado, es decir, un técnico no programa su trabajo ni su actividad 48 horas antes o 24. Él tiene preparado cómo va a encarar todo el mes, ya tiene un plan, un desarrollo. Él no va a cambiar, aunque no te haya puede llegar a cambiar, decir, bueno, voy a jugar con 2 o 3 más titulares. Pero su objetivo está el miércoles o el jueves, es su objetivo. Él preparó el esquema para el jueves, él programó el partido. Se le presenta 2 de mayo en el medio, dice, esto voy a hacer. Antes de 2 de mayo estaba el partido pasado, pero todo en función a la Copa Libertadores. Va a poner titular contra 2 de mayo. Claro que tiene que poner el titular. Ahora Tendría que poner, si Libertad empata, tiene que ganar Cerro, quiera o no quiera. Cerro tiene que poner titular. Pero no es solo porque empató Libertad, igual iba a poner el equipo titular, porque él tiene que preparar un equipo fuerte y competitivo para el jueves. Es muy difícil que vos consigas el mejor nivel después de 10 días sin competir. Por eso los equipos quieren competir ante una competencia. Y es lo que te mide en qué nivel estás. Porque vos en un entrenamiento, vos parás la jugada y vas corrigiendo y le quitas intensidad al trabajo. En un partido de fútbol vos ves 2 errores, pero vos no puedes parar. Entonces vas acumulando qué cosas vas a tener que resolver para el partido al cual te preparas. Si mañana pone mix el técnico. Para mí sería un error. No, por eso es una pregunta. No, y te contesto. Es una pregunta, porque tiene que cuidar para el partido contra Fluminense. Si ponen mix es porque sabe que si ponen todos los titulares no se van a recuperar para el jueves, porque él los ve el día a día y se da cuenta de que no les da para jugar. Pero ahora, lo ideal, deberían de poder recuperar. Lo ideal sería que jueguen los titulares. Son 6 días, pero claro, siempre y cuando estén bien físicamente. ¿Cuáles son los modelos que tiene el fútbol para No, ahí, por eso yo digo, ¿y voy a lo los ideal. brasileños no ponen el suplente? Si ellos cambian, por favor, pero... y no me vaya a decir que igual que el Veo, si no hubiera perdido ningún brasileño cuando con esta fase 3 perdieron. Nunca es igual A con B. Ni el mejor equipo del mundo tiene 2 equipos. El que piensa que Libertad tiene 2 planteles está equivocado de aquí a donde quiera. Ni el City ni el Real Madrid, nadie tiene 2 equipos. No existe eso en el fútbol. Y ayer no es el que cambió hombre por hombre tu equipo. City. Sí, el City cambió hombre. Sí. No era que el técnico cambiaba la... No, el que cambia bien, el mejor que cambia es Ancelotti. Yo no, a veces vos mirás para aprender. Yo no le hubiera sacado a Grealish. Bueno. El problema es cuando él ve que Bernardo Silva, su jugador estrella, símbolo, no anda bien. Ahí que el segundo tiempo levantó, le llevó a la derecha y a Foden por el medio. Son 2 jugadores clave que estuvieron por debajo de su nivel. Igual encontramos un equipo que avanza basado, para comparar con el fútbol paraguayo, al Olimpia de Cubilla de Copa Libertadores. ¿Cuántos equipos brasileños, ingleses? Michael ganaba Champions. Ninguno. ¿Cómo? Ninguno. No, pregunto. Yo sabía que eso ahí iba. Ningún equipo inglés en semifinales. ¿Y cuál es la pregunta? No, pero es que volvemos a lo mismo. La mejor liga del mundo, sin discusión. Significa que no da derecho luego a que vos opines lo contrario. Porque si vos decís sin discusión, nadie dice que no vende el mercado inglés. Mi pregunta es una sola. ¿No tiene cuántos equipos ingleses juegan la semifinal?
Ninguno. Esa ¿Por qué, nomás. ¿por qué no me la pregunta? ¿Para qué vamos a discutir? No, Usted discutir. parece que no entiende. Por lo menos uno no sabe cuatro. No. Voy a tirar más leña al fuego. Pero ¿por qué va a tirar voy a una tirar cosa? entonces, ¿Por qué se entonces, calientan en la y el mesa? Liverpool- Se vuelven todos locos en la mesa. Si es el mejor mercado del mundo, pregunto en esta mesa, ¿cuántos equipos ingleses juegan la final de la Champions? Ninguno. No, ninguno. Ah, bueno, listo. Y hoy Pancho Después va a no, poner, y agrego ponerle más. todo lo, poner Pero todo no lo, le quita que pero la nadie mayoría le del quita, mundo nadie le quita al lejos. mercado. El Liverpool Michael ganaba perdió Champions. 3-0 frente al Atalanta en su casa. Sí. Y Y hoy hoy juega en Italia. hoy tiene que revertir, Sí. o si no, chau Otro también más. de la Copa. Está bien. De la UEFA. Acá ¿Por qué se cansa. ponen así? Espera, Se ponen espera. todos nerviosos. No, es Yo no- nervio. yo pido una Espera, pregunta, Germán. Y te vamos a contestar. ¿Cuántos equipos ingleses que no se- juegan la final de la Champions? y deja- Michael ganaba Cero. Champions. Cero. Pero El no le mejor. quita que la ¿Por qué es la mundo. pregunta? Pero, Cari, ¿por qué tenés Víctor Villar Sí, que pero ponerse parece que porque histérico? perdieron ayer No, al no, final, espera un sí, ratito, espera un ratito. La Liga Española es mejor que la Premier, la espera, alemana. espera un ratito. Michael ganaba Champions. Los alemanes llenan su estadio. Sí, mal Dortmund, con la hinchada que tiene. Y nadie discute lo de Inglaterra, que hoy es el mejor mercado. Todos quieren jugar en Inglaterra. Todos quieren jugar en Inglaterra. Vos podés decir, pero ayer merecidamente pudo el City porque dominó y se achicó Real. Eso no estamos discutiendo. Michael ganaba Champions. ¡Cállate, pues! Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premio y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo poner Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. ¿Sabes cuál es la respuesta? Es fútbol, Arturo. No, vamos por partes. No, es fútbol, es la mejor liga del mundo. Yo hice una pregunta. Dejanos una, vamos a tratar de entender. Porque la pregunta es una sola, la respuesta es una sola. ¿Por qué sucede eso? No. Nosotros somos analistas del fútbol. ¿Por qué no le pones así? No. Yo hice una pregunta. Ahora, si no dejas hablar, ¿Cómo? vamos a seguir siendo mediocres. ¿Por qué? ¿Y ¿Me porque tratás de sí? mediocre a mí? No, porque vos no dejas hablar, dejanos hablar para explicar Sí. cada uno de sus Pregunta, conceptos. ¿cuántos equipos ingleses juegan a la Ninguno, semi? Listo. ninguno. No puedo explicar por qué Sí, es mi explica. consulta. ¿Cómo? Eso. ¿Cómo? No explica. Hay cosas que en el fútbol acá se cansan, todos hablamos de la doble competencia. El fútbol de mayor rigor y más exigente que existe en el mundo es el inglés. Porque esos equipos, como genera y como está estructurado, te pagan por la campaña un montón. En el cuarto de final, octavo de final, ellos tienen 3 torneos importantes. Todos juegan con su equipo titular. Llega un momento que no se puede medir en el fútbol cuando se te cae un equipo. Ten el ejemplo que acaba de citar Liverpool. Liverpool no solo perdió con Atalanta 3-0 de local. Había perdido en la Premier, empató, perdió la punta en las últimas 3 fechas. Se le cayó el equipo en la última. Ancelotti en el Real Madrid, cuando tenía poco y no cambiaba, jugaba, lo único cambio que hacían eran los 2 laterales, que son los que de más desgaste. Se le cae el equipo en la recta final y pierde. Le pasó a Barcelona, a todo equipo. Lo que no pueden medir los entrenadores de ningún lado, a pesar de todos los estudios, es cuando el jugador se te va a caer. Ayer estábamos hablando de Arzamendia y pasa eso. Entonces, la exigencia de un equipo inglés es superior a lo del Real Madrid, a lo del París. París tiene 20 puntos de ventaja, puedes regular tu exigencia, aflojar. Ellos tienen mínimo 5 clásicos, son 10 partidos de cualquier cosa puede pasar. Además, en la Premier, cualquier equipo le puede ganar por la rivalidad y por lo parejo que aparenta ser muchos partidos. Después tienen las 2 competencias que da muerte. Madrid o Barcelona, porque apareció Atlético hace 10 años, o el Barcelona, no te pierdes normalmente con el Getafe, con esos equipos. Van sumando y vas a fijarte en cuántos puntos suman y cuántos van de ventaja. El París puede descansar, un jugador que tiene una pequeña molestia, vos no has jugado, yo no te acelero porque tengo 15 puntos de ventaja. En cambio en Europa los equipos llegan exigidos, por eso Klopp, Guardiola están reclamando que cambien el calendario porque no pueden sostener el mismo rendimiento. Vos tenés un ejemplo, un jugador clave el año pasado, Stone, que revoluciona la táctica del fútbol de central, pasa a jugar de 8. Ayer hizo con Akanji, pasa a jugar de 8, no de central. Cuando no tiene la pelota juega de central, cuando juega el ataque juega de volante por derecha. Stone la rompió, fue la gran figura para ganar la Premier y la Champions. Este año no jugó.
Está en el, entró, pero está en el Pero banco, se lesionó pero mucho, lejos se de lesionó. su nivel. ¿Por qué? Porque fue agotador lo del otro día, lo de la temporada pasada. Y eso sienten más los equipos ingleses que lo de Alemania. Bayer apareció hoy el Leverkusen, porque Dortmund nunca le gana el partido que tiene que ganar. Apareció el Leverkusen este año y perdió después de 10 años. 10 años llevaba, 11 llevaba campeonando en la Bundesliga. Su exigencia es menor que los equipos ingleses. Por eso nadie sabe cuándo se te va a caer. Se le cayó al Liverpool el equipo. No digo que va a perder la Premier, pero puede ayer pasar. Cuando algún oyente te preguntó a vos quién gana, vos dijiste City. Pero, Sí, yo estaba convencido que iba a Carlos, ganar City. entonces, pero a ver si, Es que entiendo o entendí yo mal. voy a analizar de esa manera. Vos Si decís yo que no quiero decir City porque es agotador el fútbol inglés, no me arriesgaría, porque hay jugadores que van de central al volante. Voy a hablar del mercado. Ayer un señor te preguntó qué es lo que hice a vos. ¿Qué es lo que vos mirás, Víctor? Está bien. No, está bien. Y yo miento, veo. No, decime si miento. Pero, Carlos, vos El fútbol es hermoso y es divino y no va a caer nunca. Por porque juego. porque vos crees que este puede ser. Por juego, pero yo dentro de mi análisis tengo que basarme en la lógica y no funcionamiento. En funcionamiento, y el equipo que estuvo más cerca de ganar fue el City. Fue el City. Claro. Frente a un Madrid Sí. que hace lo que hizo nuestra selección preolímpica. Marcó, no dejó jugar, hizo 2 líneas de 4, 2 líneas de 10, plantea al tipo con un jugador tremendo como Bellingham, que si vos no tenés un Bellingham no podés jugar como él juega con los 2 puntas brasileños. Yo sé que paró el que hizo la Todo jugada. lo que hace, el cambio de ritmo, la aceleración que le da, es distinto, con un giro descoloca toda la defensa rival. Entonces es muy difícil. Tener el ejemplo de Guardiola, que el partido anterior, que es el visitante, y él sabía que se decidía en casa por la rivalidad que existe, Walker, que venía con un problemita, le dijo, no, vos no jugás, porque es más potente, más rápido. Entonces vos estudian. Ahora, los 2 equipos ingleses no tienen un equipo en semifinal, decir, ¿por qué? Entonces vos comenzás a barajar las exigencias de cada jugador, porque el jugador es un ser humano, se caen. Nadie, ni los estudios fisiológicos te aciertan, sino nadie permitiría que un equipo se le caiga en la recta final. ¿Qué es lo que se busca en la preparación? Que esa caída de un equipo en el funcionamiento dure el menor tiempo posible. 2 fechas, 3 fechas como máximo. Hay un equipo que dura 6 meses. Botafogo el año pasado en Brasil se cayó, 14 partidos se cayó. Sí, Entonces Carlos, no se recuperaron. yo- Entonces eso no se puede medir. Vos le estás atribuyendo más que nada, por lo que entiendo, a lo físico, a que le pasó una factura de lo físico el desgaste del City. Pero yo creo que el City ayer no terminó mal de lo físico. Inclusive lo pasó por encima del Madrid de lo físico. O sea, lo que le faltó al City fue concretar nada más, como Está lo dijo el bien. propio entrenador. No, está bien, O sea, tiene pero- un desgaste de más partidos, de mucha competencia, estamos de acuerdo. Pero yo creo que a nivel de lo físico, Yo te lo pregunto. vi mejor que el Real Madrid, inclusive. Pero último nomás. Esto yo te quiero decir. Si vos me das una primera etapa en donde el lateral derecho o el lateral izquierdo le hizo la espalda a su punta que tiene abierto, que es una característica del City, vos no vas a encontrar en el partido un Walker que se fue a la derecha o un Guardiol que le pasó por el iba al mediocampista, pero él no iba. No, él lo iba porque estaba cuidándolo a quién, a Vinicius. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, en todo este tiempo de lo que da para el luqueño, que la República Luqueña espera una levantada, uno de los más experimentados en luqueño, Jorge Mendoza, contanos, mañana ante Solamérica en Villaliza y el miércoles en Brasil ante Bragantino. Tienen cita de campeonato y la Sudamericana, Jorge. Sí, nos está costando un poco el tema de la doble competencia, con tener muchos lesionados y por ahí nos está costando tener el plantel completo y la seguidilla de partido, viajes muy largos. A nosotros nos había tocado ir a Pedro Juan y a la vuelta ya el otro día viajar a Chile, volver, jugar contra el puntero, partidos muy complicados con muchos lesionados en cada partido, entonces nos costó. Pero bueno, ahora tuvimos unos días como para poder recuperarnos y tratar de mañana, que es una final que tenemos, poder reivindicarnos con nosotros y con la gente también, que está un poco impaciente con nosotros por los últimos resultados, pero bueno, sabemos que depende de nosotros, no es que estemos mal, estamos ahí en los primeros puestos del campeonato y sabemos que depende de nosotros para poder seguir escalando ahí arriba y después ya pensaremos en lo que va a ser la Copa. Hay una autocrítica, Jorge, estamos con Jorge Mendoza Neto, los experimentados, de preguntarse qué nos pasa en luqueño. ¿Se hacen la pregunta o está basado en el desgaste inicialmente? No, obvio que no hacemos porque dejamos de hacer cosas que por ahí habíamos hecho
en anteriores partidos y también, como te dije, Arturo, hoy en día tenemos muchos lesionados, estamos con muchos jugadores con desgarro. Lastimosamente el último partido el chico Mati Suárez tuvo una fractura en el quinto, la expulsión de Alfredo, venimos arrastrando del partido 2 de mayo que tuvimos jugadores que estaban teniendo la oportunidad de jugar y tuvieron que salir lesionados, entonces se hace difícil también después con tener tanta seguilla de partidos y tener que viajar y nos está costando un poco eso, pero somos también autocríticos, que por ahí dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo y nos falta volver a tener esa contundencia, ese ritmo que por ahí imponíamos en los partidos anteriores y trabajamos para poder recuperarnos. Como te dije, tenemos ahora una semana larga para después encarar otra vez partidos de seguido. Nosotros después tenemos miércoles en Brasil, volvemos, ya jugamos con Tacuarí, entonces tenemos que ponerle el pecho a esto y tratar de que se recuperen lo más rápido posible los compañeros que están lesionados. Jorge, ese tema, porque vos mismo mencionabas en una respuesta que la gente comienza a ser impaciente de vuelta, ¿eso cómo lo van asimilando? Porque pasó un tiempo en el cual no sucedía y en los últimos partidos con los últimos resultados hay jugadores abucheados, hay situaciones en la cual el público rápidamente empieza a inquietarse. ¿Eso cómo lo van tomando? Porque también forma parte de la tranquilidad del grupo. Un tiempo no lo tenían y ahora otra vez tienen que absorber toda esa presión extrema que hay de vuelta. Uno sabe cuando está en un club como el Sportivo Luqueño, sabe lo que implica, la presión que hay, tiene que saber jugar con eso. Siempre lo hablamos, que no es fácil jugar acá y uno tiene que tener la personalidad de poder sobrellevar estos momentos. Nosotros estuvimos en peores momentos el año pasado peleando ahí abajo y hoy en día por ahí estamos no peleando abajo, pero la gente está muy ilusionada por el plantel que se había formado y espera mucho de nosotros, entonces es tratar de asimilarlo de la mejor manera, tratar de hacer nuestro trabajo, de responderle en la cancha. Sabemos que ellos siempre están con nosotros y por ahí hoy en día nosotros estamos un poco debiéndole por ahí esas alegrías, pero tampoco es para volvernos locos. Nosotros perdimos 2 partidos de seguido y pareciera que estamos en una crisis futbolística y tampoco es así, sino que es tratar de tener la tranquilidad, sabiendo, como te digo, en dónde estamos y ahora a partir de mañana volver a tratar a esa senda de victoria para poder dar tranquilidad y por sobre todas las cosas nosotros mismos volver a agarrar confianza para lo que resta de este campeonato y lo que resta de la Copa. Jorge, uno mira la campaña del Deportivo Luqueño y encuentra indefectiblemente que perdieron contra los rivales directos, contra los equipos que pelean el campeonato o los que siempre dan pelea. Y el hincha a lo mejor esperaba que se dé triunfos frente a Olimpia sobre la hora, frente a Cerro no se jugó bien, frente a Libertad también pesó el partido. O sea, esos son los partidos que a la larga te terminan dando títulos. Entonces, por ahí viene, me parece, un poquito la situación también cuando uno analiza en general. Sí, es un déficit, por ahí es algo en lo que estamos en debe con nosotros mismos, de poder ganar a los que están arriba, a los que pelean con nosotros el campeonato. Es algo que siempre lo hablamos, nos falta ese plus para esos partidos donde se definen por detalles. A mí me viene a la cabeza el partido con Olimpia, que lo perdemos a los 90 y algo, después de haber dominado todo el partido, con Libertad en la primera rueda, que perdimos 2-1 también con una jugada que bueno, se habló en su momento. Este partido creo que lo habíamos hecho muy bien el primer tiempo, donde creo que tuvimos más chance que Libertad, pero después viene la expulsión, se nos complica mucho. Son pequeños detalles que nos falta como para poder dar ese salto de calidad y de poder decir acá estamos y acá vamos a pelear el campeonato. Lo hablamos. Después, como te digo, no es una excusa, pero por partido estamos teniendo 2, 3 lesionados. Por ahí nos cuesta eso y la gente nos hace saber, porque acá es una presión diferente, se siente mucho cuando la gente está degustado con uno. Entonces es como te digo, es trabajarlo, tratar de asumir esa responsabilidad cada uno en lo que estamos haciendo mal. Tampoco, como te dije, no volvernos locos tampoco, porque no es que esté todo mal ni que esté todo bien, obviamente, pero podemos sacar, tenemos plantel. Hoy en día es un plantel de jugadores jóvenes y de mucha jerarquía también, como para poder asimilar esta situación. Y bueno, Jorge, esperando el partido mañana en Villa Lisa, y estamos hablando del viaje también a Brasil,
para cotejar con el Bragantino. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Gracias por este tiempo. No, cuando guste siempre, Arturo. Un saludo para todos. Chau, Gracias, chau. Jorge Mendoza. Encara la ruta común Pro con la Piquet Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escríbenos al 021-519,000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% descuento más 5% adicional con tu tarjeta Afinidad Catedral. WhatsApp 01829276610. En Farmacias Catedral amamos El cuidarte. último campeonato trinidad va a enfrentar a Libertad el sábado. Ahora sí, beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibayela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Libertad, ¿cuándo juega con River? El miércoles a las 8:30 en el Defensores. Y ahora se supone que, o sea, yo supongo que va a rotar más aún de lo que rotó ayer, porque el miércoles ya es el siguiente partido. ¿Y Trinidad no le puede ganar a Libertad? Claro que sí. Sí, le puede ganar. No es favorito. No, yo hice una pregunta nomás. Sí le No, claro, todos le pueden ganar a todos. No, todos no le pueden ganar a todos. Trinidad tiene que tomarse todos los recados, planificar bien el partido, no subestimar la Libertad, no querer que este de Libertad se puede repetir. Hay jugadores de experiencia, la propia orientación que le va a brindar el técnico y todo para que Libertad pueda reponerse. Dijo Ditore ayer, horrible como jugó Libertad, dijo. El propio Ditore lo dice. Van a tomar ¿cómo? Podría ajustar Trinidense y terminar ganándole, aprovechando Tampoco el momento de Libertad. Tampoco Libertad puede subestimar a Trinense. Así es. Porque está No, herido. lo que digo es que Libertad no se puede repetir. Ay, bueno, pero porque hay no bueno, debe, que yo no no puedo debe. opinar de no, porque se habló usted de que nomás no dueño debe de la verdad. subestimar a Libertad, lo de Libertad Usted fue Libertad casualidad, marcó una pero diferencia. hay que respetarlo también. Pero por José Rúa, ¿cómo te va? Arturo, todo bien, un gusto saludarte. Difícil esta mesa porque acá creen que Libertad puede repetir lo de Nacional y yo le digo que Trinense tiene que tomar todos los recaudos con Libertad y como debe ser, y eso está a tu cargo. Claro, así mismo, sabemos que Libertad es un equipo grande, ¿verdad? Por ahí puede no tener un buen día, pero tiene jugadores de mucha jerarquía, ¿verdad? Y tiene un plantel amplio donde puede competir tranquilamente los partidos de seguido. ¿Y cómo estás analizando esto que ahora tenés vos con Trinidense ante Libertad y luego tenés ante Nacional de Potosí, donde la prioridad, está claro, es el campeonato, José, ¿no? Sí, así mismo, Arturo. Vamos a tratar de poner todo lo mejor contra Libertad y bueno, tratar de sacar un resultado positivo para ir ganando confianza también, porque el grupo necesita y bueno, después del martes contra Potosí tratar de sumar también, porque tenemos que ir ganando esa confianza nuevamente y también sumar en la Sudamericana. José, bueno, además de saludarte, quería preguntarte, habrás visto el partido ayer de Libertad, lo habrás analizado profundamente. ¿Qué análisis haces del rival que te toca este fin de semana? ¿Es el Libertad que vos ya conocías o te sorprendió de su rendimiento? ¿Qué análisis global haces de Libertad que jugó ayer? Germán, gusto saludarte también. Cada partido es diferente, ¿verdad? Vos más que nadie sabes eso, ¿verdad? Que por ahí puedes tener un mal día, pero como dije hace rato, la Libertad tiene un plantel de mucha jerarquía, ¿verdad? Por ahí ayer no le salieron las cosas, pero bueno, cada partido es diferente. Nosotros no solamente analizamos un partido, sino que mínimamente los tres últimos partidos, ¿verdad? Entonces siempre tiene sus cosas buenas Libertad. Por ahí la gente dice que no es el mismo Libertad, ¿verdad? Pero bueno, viene con una regularidad muy importante y eso hay que saber sobrellevar y también respetar lo que está haciendo hace varios años ya el club. José, ¿todos a disposición o tenés alguien que no va a estar para este compromiso? Hoy se están haciendo estudios, ¿verdad? De Joel Román y Marco Rivero que no va a estar para el partido, porque le estamos haciendo un trabajo diferenciado también por la molestia que venía teniendo en la rodilla para que pueda llegar bien para el martes. José, volviendo un poquito al partido de ayer de Libertad, lo que sí Nacional dejó una gran enseñanza o un mensaje de que si vos le jugás así a Libertad le complicás, dándole la pelota a Libertad, esperándolo y jugándole de contragolpe.
Eso es un detalle muy importante que lo puedes usar vos mismo con tu equipo a favor. Sí, así mismo, más o menos fue similar a nuestro partido también en la cancha de ellos que supimos aguantar y bueno, al final del partido le convertimos el 1-0, ¿verdad? Pero como te digo, cada partido es diferente, sabemos que Libertad tiene mucha jerarquía, vamos a tratar de contrarrestar eso y nosotros hacer lo nuestro, ¿verdad? Venimos haciendo buenos partidos contra Libertad y esperemos que el sábado sea lo mismo y que podamos repuntar también nosotros. Chao, José, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, un abrazo. Igualmente, José Arru. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Echeverría, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Enseguida entramos con Cerro y Olimpia. Cerro está viajando vuelo, no es la Fuerza Aérea, vuelo charter, no Fuerza Aérea, vuelo privado, por mejor decirme, me expreso mejor, vuelo privado. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A. 42 años construyendo Y contigo. redondeamos el tema, Blasi, ¿qué tal ayer? Estuvo bien ayer. Bueno, listo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia Levantame todo. la mirada, ¿qué tal Blasi ayer, Francisco? Bueno, listo. Hizo su trabajo. Listo. Para eso se lo trajo. La puta. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Pero voy a eso contar lo que un día pasó. Lo que Te voy a pasa es que contar lo estamos que un mal día- acostumbrados a que cuando ¿Por qué te pones juega así? bien y decimos, no, qué Ustedes bien. Para eso se lo trajo. Espera. Igual, aclaro, a Es mí como me sigue cualquier sin gustar, trabajador. no. Uno tiene que cumplir y hacer bien su trabajo. A uno le Su puede trabajo- gustar, a otro no le puede. Ese fue el fútbol. Nadie puede, Dios ni juez bueno, para ayer juzgar. hizo A bien mí su no me trabajo. gusta. No, Está a mí me bien, sigue sin hizo- gustar porque hizo si no un parece- buen- La verdad hizo un correcto Ahí partido. está bien. Porque no, Libertad acá le estuvo jugaron por una debajo matada, de su Blasi, no tenía que rendimiento, existir más para y en ustedes, muchas cosas le que era un facilitó gusto el el partido. técnico, porque Yo le le ponía mantengo lo que dijo. ¿Qué dijiste vos de Blasi? Y que no es, o sea, no es mejor de lo que hay acá. ¿Y por qué te No, pones mejor de lo así? que hay acá. Para mí Te voy a le contar. ayuda mucho el chico Cañete. Es más, le pedí a la producción tratar de hablar con él para saber Muy su origen, bien. de dónde Te voy a- viene, te voy a porque la contar- verdad, primera te vez voy a que contar lo una veo en anécdota. campo y me agradó muy sobrio Cañete. Te voy a contar una historia, niño. ¿Sabes quién fue Isabelino Acosta? No. Vos Ni me sabés, suena, ¿te la acordás de verdad, Isabelino? Claro, jugamos contra él al final, estuvo compañero nuestro en la selección campeón de ¿Ya América. sabés lo que pasó 70. con él en Colombia? No sé. Después te voy a contar una enseñanza de vida con una versión grabada. Ya fuerte. No, después te voy a contar. ¿Cómo te va, Felipe? Sí, buenas tardes Arturo, Carlos, los compañeros. Contanos lo del 2 de mayo, equipo definido para el juego ante Cerro, Felipe Jiménez, contanos. Sí, venimos trabajando con los mismos chicos, solamente que Roberto Ramírez no puede jugar, el otro día anduvo muy bien y no puede jugar por cláusula contra Cerro. ¿Y quién está para entrar en vez del Felipe? Sí, estuvimos trabajando con Víctor Argüello, también con un chico Lisandro Otero, que es su 19, que es de aquí de Orqueta, buscando las variantes, tratando de también darle solidez a nuestro juego y cuidar todos los detalles para un lindo partido para el día de mañana. Felipe, para la planificación del entrenador, te pregunto, ¿vos pensás que Cerro mañana pone todos los titulares o que va a hacer algún cambio? Y si eso influye en tu planificación de partido. Te pregunto esto porque después juega Copa ante Fluminense. ¿Qué opinás vos? ¿Qué intuición tenés? No, ellos tienen un gran plantel, no creo que influya para nosotros. Sí, yo creo que ellos ponen todo porque el partido del jueves está ya distante, ¿verdad? Viene jugando bien el 2 de mayo, Felipe, sos consciente de eso eso te fortalece a vos como técnico. Sí, porque con nuestras armas, dentro de lo que nosotros manejamos, presupuesto, juventud en el plantel, en ese sentido nos pone contentos, venimos haciendo bien las cosas, sobre todo en paso seguro de ir creciendo con calma, haciendo bien las cosas, haciendo bien los deberes que realmente yo siempre tuve esa sensación de que nuestra segunda rueda iba a ser mejor que la primera y bueno, en ese sentido también ellos también por ahí es apresurado, pero también le hace madurar también, ya se enfrentaron a todo en la primera rueda, ya vieron también por ahí todo lo que
en cuanto a virtud o defecto tienen los rivales y en ese sentido nosotros buscando también cada día estar mejor, ¿verdad? Felipe, y en eso hablando de conocimiento, también los rivales los conocen a ustedes. Ya saben cómo juegan, la dinámica que tienen, el tema de la juventud, de la localía. A principio eran un poquito desconocidos para los rivales, pero hoy ya le tomaron un poquito el tiempo y tienen un conocimiento bastante de cómo juega tu onceno. ¿Lo ves así? Totalmente. Eso en el fútbol no va a cambiar. El rival te estudia, nosotros también. El rival tiene defectos, tiene virtudes, nosotros también. Y eso es lo más lindo que en la cabeza un entrenador puede pasar, visualizar el partido que pueda presentar y en la semana eso lo prepara, lo trabaja y evidentemente que uno quiere que después salga. Y bueno, cuando el jugador lo puede ejecutar, lo pueda interpretar, eso es muy bueno por ahí que suceda para nosotros y eso buscamos, ¿verdad? Ellos también seguro en esa situación también vienen creciendo en cuanto a resultados y lo que uno más imagina es todo la previa, el espectáculo que se pueda presentar mañana, que hace tiempo Pedro Juan se merecía eso en cuanto a nuestro fútbol también para seguir creciendo, después de mucho otra vez que se pueda presentar lo de mayo ante Cerro Porteño en primera división y nosotros ser parte de eso nos pone contentos y nosotros en nuestra tarea que es la parte deportiva tratar de estar a la altura, ¿verdad? Felipe, y dentro del análisis que hiciste sobre el rival, ¿cómo crees que lo puedes lastimar a Cerro Porteño? ¿Cómo crees que le puedes ganar a Cerro Porteño? Nosotros tenemos que incomodarle, ellos así también como por ahí libertad un poquito, le gusta tener la posesión de la pelota, tratar de tener salidas claras. Nosotros sabemos que tienen que tenemos que cortar circuitos que ellos tienen y también atacar zonas vulnerables que ellos puedan permitirnos a nosotros avanzar, así que en ese sentido sabemos la calidad de jugadores que tienen y sabemos que nosotros tenemos que estar bien atentos, trabajar bien las líneas y que tenemos un equipo muy rápido que en el desdoble tenemos que ser fundamentales, ¿verdad? Bueno, Felipe, seguiremos charlando, que es un gran espectáculo a estadio lleno así como están las cochas. Chao, Felipe, gracias. Hasta luego, chao, gracias. Chao, Felipe Jiménez, saludo a la araña Denis. Que me cuestiona que cuando hacía preguntas largas yo le cierto a la araña Denis. Sí, un día yo hablé. Sí. ¿A quién te le parece que no? ¿A quién? A Araña, muy larga. Y poco tu pregunta me decía. ¿Quién? ¿Usted? ¿Y acá usted se acuerda de la araña Denis? Tiene razón la araña. Le bajó la caña a él y a mí, a los dos. ¿A vos te envió? No, usted me bajó la caña a mí también. Y ahora dice que yo te dejo a vos y él le decía, preguntar a Maure. Está celoso entonces. Está celoso. Abril tu oportunidad de comprar Koalo comprando un somier de la línea Plus. Te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.pe y llámanos al 588-8300. Voy a contar esta historia. Que toma, para Víctor Villar. La que toma, que no toma, no toma. Isabelino Acosta en los 9, en la época de Ranulfo Miranda. Convocaba a los jugadores porque Olimpia tenía el problema del conflicto de intereses. Sí, señor. ¿Es verdad o mentira? No, es muy cierto. Muy pocas veces tocan el tema, no, pero es verdad. ¿Cuál era el conflicto de intereses? Y no se tocó nunca casi el tema públicamente, pero había conflicto de intereses. ¿Cómo no? Bueno, acá tocamos, yo varias veces expliqué, Olimpia defendía lo suyo de oposición del torneo y la selección lo suyo, que era un enfrentamiento Harrison-Oscar Osvaldo. Una iba a practicar un equipo, uno fue al Jardín Botánico y el otro fue al defensor de una llovina. Harrison era presidente del departamento de selección. Sí. No presidente de la liga. No, presidente de selección. De la liga era Nicolás. O era Díaz de Vivar. De Espada. No, era miembro. El presidente miembro. Era... Leos. El presidente de la liga era Leo. Sí, el presidente del departamento era Oscar Harrison. Con Gianni. Gianni no estaba muy hoy está de cumpleaños Luis Oscar Gianni. Muchísimas felicidades, Luis Oscar Gianni cumpliendo años. Muchísimas felicidades. Ayer fue Miguel Figueiredo y hoy Oscar Gianni, Luis Oscar Gianni. Muchas felicidades. ¿Qué ocurrió? Isabelino con esta característica, acá lo que dice Isabelino el 9. Duro, fuerte, era difícil robarle la pelota cuando estaba, y giraba bien, era tosudo, buena musculatura, chocaba y rebotaba voz. Piden una sugerencia acá.
de cómo Isabelino cuando va a Colombia, ¿Millonario o Pereira? ¿Cómo iba él transferido? Porque no tenía el mercado colombiano. Iba como desconocido. Sí, jugó en la selección, pero no tenía mucho repercusión. Cerro, Pereira y Sol de América me marca aquí. Pereira. Sol, Pereira, después Cerro. El Sol anduvo muy bien. Sí, pero querían pues en Colombia llevar y no jugó mucho en la selección, ¿verdad? No jugó. ¿Tu compañero en la selección? Sí. Bueno, comienza la transmisión y ahí no. Y comienzan las críticas, no toca la pelota. Entonces uno de ellos dice, pero no es contra ningún colega, son anécdotas de la vida, mi intención no va para nada en ese sentido. Vamos a hacer una recreación y vamos a decir ¿qué? Pone una versión de una opinión referente a él, que no le era muy favorable al 9. ¿Y cómo le contrata? ¿Me está siguiendo Francisco? Sí. Me está siguiendo Francisco López, ¿no? Y parecía lo que dijo Francisco, ¿para qué trae? ¿Después va a seguir vos, sigo yo? Me hizo acordar No, y eso. vamos. ¿Y qué ocurrió? Todo el primer tiempo. No tocó pelota. No, era lo que era. 44 minutos segundo tiempo. Una grabación de lo que de cómo qué concepto se le tenía acá de él, que no era. Gana Pereira. Gol Isabelino Acosta. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Villegas. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotilón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Oye, dos. ¿Quién tiró mal el penal ayer? Del City. ¿El portugués? Para mí el que peor pateó el que le entrega tomarle ese fue Bernardo Silva. El otro cree que puede tirar un penal así y se daña, amigo. Pero él quiso meter en el medio. Claro, pero la manera como le tiró, cosa es lo que parecía. Ese árbitro cuando dice pelota para la acción pelota al piso. Pero cuántas veces dijimos qué personalidad, qué carácter. Yo no le estoy defendiendo al jugador, digo que cómo le pega nomás. Los peores penales del mundo. Pero el arquero también un mérito, está bien, pero vos podés decir. Aquí ya se va a pensar mal, que el jugador vendido. Brillante, ya entendiste todo. Ya entendiste todo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingrese a laplata.com.py. Acá ese penal no salía a la calle. Acá iban a decir que el arquero le hizo seña, tírame la cara. La diferencia nomás es que el que falló de Bernardo Silva y tiene un rendimiento sostenido alto de 7 puntos para arriba en todos los partidos. Pero estamos hablando de qué le sirve si la definición hizo un regalito. Y es cierto lo que dice el niño. Tiró como la mierda. Copa Libertadores aquí. Un equipo paraguayo. No pongo camiseta. Pongo equipo paraguayo. Patea así el penal y... Ceausescu. Lo que se va a hablar. Ahora, si el arquero se movía, era gol. Qué personalidad. La picó. Zidane en la final. Panenka. el Petilo Penanka. Lunin, el arquero extraordinario. Y súper estudiado. Una peor que esta pasó del jugador de Osasuna el fin de semana. Que se paró frente a la pelota, después se tropieza y... Pero fue la manera como le pega. Una masita. Sí. Una masita. Tomás le dijo... Olvídate los metales oxidados. Mi opinión con relación a eso. Usted presentó... El que mejor pateó fue Julián. El ángulo. Bueno, listo. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevos, sin permeabilizar, repararse ya y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-279-6000. Tu casa con Sica queda 1222. Bien. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el Mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a msp.org.py. En afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Tenemos Bernay para redondear lo de Nacional, ¿verdad, Gustavito? Bernay. Los futbolistas hicieron un gran trabajo. La verdad que muy orgulloso de lo actitudinal, de la responsabilidad táctica. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de seguir creciendo como lo queremos. Y la verdad que en el segundo tiempo se continuó con la misma modalidad. Y después, bueno, en los últimos minutos, en los tramos de los últimos minutos con la lesión de Orlando, padecimos el tener uno menos ante un rival que apostó mucho a cambios ofensivos y terminó disputando con 3-9
referenciales el juego y bueno, era el peligro de la concreción como se dio. Pero vuelvo a reiterar, mis felicitaciones principalmente para los jugadores, para los futbolistas y nuevamente agradecer a su familia que son gran contenedoras de la parte humana que muchas veces no se ve. Mencionaba Ariel Galeano que le ha dado mucho mérito a Nacional por el tema del mediocampo. ¿Cómo usted vio, por ejemplo, el trabajo de Mesa, de Alan Gómez, que a lo mejor a veces no son titulares y en este partido rindieron muy alto? Y respecto al arbitraje le quiero consultar, en un momento Nacional jugando con 9, Libertad con 11, ¿qué le pareció ese apartado del partido? Enfrentamos a un equipo que no lo voy a descubrir yo, un equipo que juega muy bien, que tiene un modelo de juego muy establecido y que los futbolistas lo ejecutan en muy buena forma también. Pero rescato mucho el trabajo que han realizado no solamente los volantes, sino todo el equipo, porque debíamos evitar los desdobles de los laterales que le dan mucha amplitud al juego y realmente nuestros extremos han trabajado en la parte defensiva también. Así que vuelvo y estoy valorando mucho porque así se lo merece a los jugadores. Con respecto al arbitraje, jamás voy a opinar, porque puedo ser injusto en mi opinión. ¿Qué le faltó como para quedarse con esos puntos, por sobre todo en ese segundo tiempo, cuando se consiguió la ventaja ya que tenían en un partido sumamente complicado porque se sabe lo que es Libertad? Puntualmente, ¿qué te parece que le faltó al equipo? Porque vivimos varios jugadores cansados también en el aspecto físico. Nos faltó cerrarlo porque fue en el minuto de descuento. Yo creo que tuvimos 90 minutos con el arco en cero y faltó sacar ese balón. Y cuando por ahí tuvimos las pérdidas en los duelos, Anthony lo resolvió muy bien también desde el arco. Entonces, la verdad que no nos ha faltado nada. Tuvimos una entrega muy grande. Vuelvo a reiterar, este equipo viene jugando 6 partidos más que casi todos los rivales. Ya estaríamos terminando el semestre, si fuera un semestre normal, en cantidad de juegos. Y justo que esta semana era una semana para trabajo y para descanso, tuvimos que jugar el partido atrasado para poder nivelar el torneo como corresponde. La verdad, no tengo nada que objetar a los jugadores, sí saber que tenemos que seguir creciendo como equipo y en todo partido hay que analizarlo para saber qué conceptos debemos insistir en el trabajo, pero la verdad hoy estoy satisfecho más allá del dolor que tengo porque me hubiese gustado ganarlo y solamente faltaban 2 minutos de descuento para cerrar el juego. Pero bueno, esto es competencia, esto es fútbol, enfrentamos a un rival de mucha jerarquía y realmente bueno, el empate terminó cerrando la acción y rescatando un punto que para nosotros lo valoramos muchísimo. Analizando los partidos que ya tuvo, saquemos el torneo internacional, analizando netamente el torneo local, es el partido a lo mejor que más le llenó por la jerarquía del rival, por esos primeros minutos al menos que tuvo buen volumen de fútbol. Ya lo último seguramente no se puede analizar tanto por el cansancio, por quedar con un hombre menos, por lo de Gaby. Dicho sea de paso, también consultarle la lesión de Orlando. A lo que fui primero, ¿es a lo mejor el partido que más le gustó hasta el momento? Me gustó el partido, me gustó la responsabilidad táctica, me gustó la inteligencia que tienen los futbolistas, porque no se puede trabajar mucho con ejercicios y drills en campo para volcar los conceptos que uno pretende. Entonces mucho de repaso, mucho de videos y realmente encontrar jugadores inteligentes que puedan ir internalizando lo que uno pretende nos agrada muchísimo. Yo creo que el triunfo en General Caballero también fue muy importante porque es una cancha muy difícil, un rival que también tiene un juego preestablecido y determinado y en un momento de inclemencia climática también desfavorable,
pero la verdad que me gusta mucho cómo los futbolistas se van desenvolviendo y lo rescato mucho, ya sea los partidos anteriores como este último también. ¿Lo Orlando, profe? Lo Orlando, no soy de emitir partes médicos porque no lo soy. Sí tengo preocupación porque seguramente hay una lesión y es un futbolista que no solamente es importante dentro del campo de juego, sino también fuera del mismo. Es muy positivo y bueno, esperemos que todo lo que hoy podemos llegar a pensar que pueda tener sea lo mínimo y poder tenerlo nuevamente dentro del campo de juego con nosotros. Para Fútbol a lo Grande, te quiero preguntar sobre Alexis Cañete, porque fue una apuesta tuya en estos dos últimos partidos y viene respondiendo el zaguero central. ¿Cómo lo vas viendo en eso de aparecer en primera con un partido fuerte el día de hoy y estuvo a la altura? Sí, son futbolistas que vamos viendo cuando convocamos futbolistas de reserva para hacer fútbol y para poder observar las características de todos. Me gusta mucho mirar para abajo en la institución donde estoy. Lo he hecho en mis 14 años de asistente y lo he hecho por el trabajo de formativas que tengo. Y bueno, en la medida que puedan ir debutando me va alegrando y es también una política deportiva institucional. Entonces debemos apostar con firmeza, debemos seguir creciendo y debemos seguir apostando por todos, no solamente por los juveniles, porque los jugadores de jerarquía tienen hambre de gloria y lo demostraron hoy. Profe, buenas. Justamente, ¿cómo ha encontrado? Porque ha empezado a rotar un poco lo que es el equipo en medio de desgastes, partidos seguidos. ¿Cómo va notando la ambientación de algunos que venían teniendo pocas chances? Sí, hay que rotar porque cuando vemos los valores de los GPS y bajan mucho por lo de la media de cada uno, el GPS para mí es una historia clínica que tiene individualmente cada futbolista y a partir de eso donde vemos que hay una merma en su despliegue y en su rendimiento que no es la habitual que él tiene, puede ser un llamado de alerta y una posible lesión. Entonces intentamos que cuando detectamos algo así poder protegerlo y preservarlo y hacer la rotación. Lo importante de esto, siempre decimos que el futbolista tiene que ser como un bombero, tiene que estar siempre dispuesto y preparado para la acción y por eso quienes ingresan tienen que estar preparados hasta mentalmente, no solamente desde lo físico, desde lo técnico, sino mentalmente para tener el desafío de defender esta camiseta que tiene mucha historia. Fútbol a lo Grande. El fenómeno de la siesta. Bernay, en conferencia técnico de Nacional. Hugo, ¿cómo te va? Hola Arturo, buenas tardes a vos y a tus compañeros. Tenemos que actualizarnos siempre y vas a comprendernos que si te molestamos de mañana, tarde y noche, justamente por el tema de las entradas vendidas, para actualizarnos. Con el presidente del 2 de mayo, Hugo Romero. En este momento, ¿cuántas entradas vendidas, Hugo? Tenemos 11.000 entradas ya vendidas. Nosotros ya vendimos todo lo que era. Ayer se agotaron las preferencias, ya sea central, lateral. Hoy se está agotando gradería norte, que es también local, ¿verdad? Quedan platea, que es para nuestros aficionados locales, y gradería sur, que está destinado para los aficionados de Cerro Porteño, Arturo. Años atrás jugó Cerro de visita en Pedro Juan y creo que se habían vendido 11.000 entradas. Y mira, Arturo, no manejo Gustavo Cota era técnico técnico de Cerro. ¿Qué año Gustavo Cota fue técnico de Cerro? 2008, 2009 puede ser. Se 2009. jugó, hay muchísimas. Bueno, claro, cambió el estadio, refaccionado. Hace poco Cerro fue a Copa Paraguay 2019 contra 2 de mayo y el estadio estaba, por lo menos por televisión, casi lleno. No, pero Lo que dice Hugo es que 20.000 entradas. ¿Y vos crees que se venden, Hugo? Y mira, Arturo, lo que me queda duda es que el sector de visitante pueda llenar. Esa es mi duda. Todo lo que es el sector destinado a los aficionados locales, eso sí vamos a vender la totalidad. Quiere decir que el sector visitante, ¿qué crees que no? ¿Cuántos sector visitante hay disponible?
5.000 nosotros habilitamos, lo que no tengo es el reporte cuánto todavía sobra, pero no se está vendiendo mucho lo que es el sector visitante, Arturo. Y no, ya está bien. Arriba 11.000 en el momento que estamos charlando, Hugo, para el partido de mañana. Sí, más de 11.000 ya vendidas, tenemos todavía toda esta tarde y mañana vamos a vender, no podemos vender en el estadio, ¿verdad? Pero sí ya tenemos lugar habilitado cercano al estadio para que aquellos que no pudieron comprar todavía, para que puedan llegar y obtener su entrada. Presidente, ¿se pensó, se habló con la policía con la posibilidad de que ese sector visitante se recorte a la mitad para el hincha del 2 de mayo si así continúa la venta de entradas para el equipo visitante? Nosotros estamos ya barajando esa posibilidad, Jorge, justamente esta mañana estábamos hablando y queremos esperar por lo menos hasta hoy, ¿verdad? Y para que se pueda dividir ese sector si es factible. Si no, si nos dicen que por seguridad es mejor dejar así, vamos a dejar de la manera que está, pero sí que está dentro de las posibilidades dividir también ese sector. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Hugo, gracias. Un fuerte abrazo, Arturo. Igualmente, Hugo Romero, presidente de los demás. Carlos Gioveni, ¿verdad? Yo vine. Queremos hablar con él por el tema de las entradas de River. Si bien es cierto, juega en Córdoba. ¿Después juega acá? Sí, ya hay un pedido oficial de las entradas a los hinchas de River. Decí Bienestar y Certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubilocar, nada más estés donde estés, más información al 092-23-23-23. Aquí encontré ese antecedente de Copa Paraguay 2 de mayo Cerro 2018. Ese día se recaudó la suma de 448.500.000 guaraníes, 17.850. Ese entonces, ese. Eso fue en el 2018, Copa Paraguay. Sí. Aquella vez, si mal no recuerdo, había goleado Cerro 4-0 el partido, pero 17.850 personas presentes en el Río Paraguay. Porque dice ahora Hugo, Víctor, 20.000 dice. Inscríbete en Autic y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a autic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Necesitamos producción externa para saber si juega Hugo Fernando en Non Olimpia. Uno puede averiguar. Porque está para jugar otra. Es producción externa. Bueno, precisa y certera, ¿verdad? Precisa y certera. Te digo, brillante, como te gusta decir a vos, brillante. Así mismo. ¿Quién sale? ¿Cómo quién sabe? ¿Y si juega Hugo? ¿Y se mantiene en su puesto el central? Hugo Benítez, entonces. ¿Yo qué dije? Fernández. Perdón, Hugo Benítez, perdón. Sí, Hugo va a jugar. No, si está bien físicamente, tiene que jugar. No, pero... Capaz ya está. No, parece que yo no... Porque tuvo molestia otro día. O es capaz o... No, la pregunta es si está bien. Mi pregunta es muy franca. Si está bien, juega. No tiene otra intención. ¿Que va a seguir o sigo yo? No, mi opinión. Si está bien, juega. ¿Por qué va a salir si viene rindiendo? Porque estaba lastimado, por eso no me Por pregunto. eso, si está bien, juega. Yo también creo como vos. Muy bien. Si está bien, en algo juega. coincidimos. En algo coincidimos. Después que en la mesa, que esto, ella, otro... ¿Qué es lo que pasa, Víctor? No voy a decir lo que pienso. Bueno, mejor callate, mejor. Me da risa. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en Quitadol de venta libre en farmacias. Laje, nuestra calidad, su seguridad. Además, el que era presidente de... Don Eduardo del MAS, presidente de Olimpia. Te digo, brillante, como te gusta decir a vos, brillante. Ah, sí mismo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria de su inversión más segura en la vida. Entonces me gustaría preguntar al Olimpia, ahí bien de adentro, si juega o no juega. ¿Hugo? Benítez. Central. Y esa es la gran pregunta del millón. Angelito, pero está lastimado, venía lastimado. Por eso nomás, Angelito, la pregunta. ¿Se lo ha cambiado en Ciudad del Este? Sí, pero si está en condiciones juega. ¿Para vos tiene que jugar? Si está bien, sí. Para mí Capazo. ¿Cómo? Para mí Capazo. A igualdad de condiciones, digo. Capazo. ¿Yo qué dije? Benítez. Capazo. No, una cosa es lo que ustedes quieren que juegue. Sí. Otra cosa es la decisión de Palermo. Y que creo que va a ser Capazo. ¿Si está bien? Sí. ¿Benítez? Para mí que sí. ¿Quién juega Benítez? Para mí que sí. Angelito Benítez. ¿Y vos? Para mí Benítez sí está bien. Eso es información. El otro opinión es información. Queremos saber si arranca Benítez el partido.
como información. Ahora, como información, termina jugando Capazo, que ¿cómo analizamos? No, porque alguien tiene que saber de adentro El de Peque Olimpia, Benítez. para no tocar de oído, pues. Queremos Peque saber quién Benítez. juega Central de Olimpia. Porque El vos Peque podés- Benítez. ¿Cómo? El Peque Benítez. No nacerá. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pay to Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí, redes sociales, @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Con el Rosa. licenciado Carlos Gioveni. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, queremos molestarte por lo siguiente, tema de River. No es por la molestia. Primero no es molestia, ahora continuamos. ¿Eh? Primero te digo que no es molestia, digo. Gracias, Carlos. El Queremos tema de molestarte, River. me dijiste, pero no es molestia. Gracias. Juega con Boca ahora en Córdoba. Y está centrada la hinchada de River Platense en ese partido clásico argentino. Hablemos de lo Libertad. ¿Hay un pedido oficial? ¿Cuánto viene? ¿Cómo, Carlos? No, en realidad nosotros estuvimos hablando con la gente de River también. Lo que nosotros le estamos dando a River es la gradería norte completa, habilitamos 5.500 lugares, y la gradería sur, la preferencia es, perdón, la preferencia es completa, que es 1.200 más o menos tenemos, sí, y ya están agotadas esas entradas. ¿Cuáles son las entradas agotadas, Carlos? Contanos. Solamente la preferencia es. Esa entrada ya está agotada para River, ya está. ¿Y gradería norte? La gradería norte no todavía. No, todavía no tenemos aproximadamente, gradería norte tenemos aproximadamente 2.000 entradas vendidas. 2.000. Redondeando, no con números finos. Muy bien, Carlos Gioveni. Con relación a platea VIP, si ahí quiere ir el hincha de River, puede ir. Paga y entra. No. El hincha de River solamente puede ir a la preferencia E o a la gradería norte. Hecha la aclaración, como ahí decía, 800.000 hinchas, no socios, y los que no son, entonces, ahí no hay lugar para el hincha de River. No, ahí no le vamos a vender a los que tengan documento argentino, no se le vende. Muy bien. Ese lugar. Sí, licenciado, y esas entradas que restan aún, que decía más de 3.000, sacando el cálculo, ¿eso se va a vender aquí en Paraguay para la gente de River o allá en Buenos Aires consiguen ellos? ¿Cómo sería? Todas las entradas se venden a través de la app que tenemos, que se llama Mi Entrada PI. Y ahí pueden comprar el hincha de River, y cualquiera puede comprar desde donde esté. Y bueno, licenciado, no hace falta que venga aquí. Está hecha, nos parece muy bien, así nos nutrimos correctamente de la información. Gracias, Carlos, muy amable. Te mando un abrazo. Igualmente, Carlos Gioveni, tesorero de Libertad. No, yo decía Capazo, porque también tiene que meter un poquito en el análisis en qué cancha se juega. ¿Qué lo dije? Yo no entiendo. ¿Qué esto es? ¿Y qué partido te imaginas en cancha nacional? Que va a haber mucha pelota por arriba, mucho juego aéreo. Poco espacio. Poco espacio, más físico tiene Capazo, un montón de situaciones que tiene que valorar el entrenador. Juega Hugo Benítez. Un burro Palermo. No, yo no dije esa palabra. La puta, está diciendo yo digo, lectura como... Pues yo analizo... Pero ¿por qué, Pio, así me tratan? Yo no dije... Pero la manera como se expresa Carlos quise, dice, es cancha donde se juega. Yo entendí tu lectura y no conocemos. Pero yo no lo quiso vender a Palermo, es mi intención. Pero, bueno, escuchaste lo que dijo. ¿Y con dónde juega? Claro, analice que cada uno saque lo... Claro, todo influye. ¿Y si juega Hugo Benítez? Y puede jugar. No, dame respuesta. Para mí es un error. No entiende el fútbol Palermo, no sabe. Yo no puedo decir eso, a lo mejor le gusta. A lo mejor le gusta porque pasa mejor que ¿cómo se llama? No se puede. Capazo. No, es que no se puede. Yo analizo. Juega, pregunta y sale dicto su. No, él no dijo nada. No, yo creo que Hugo Benítez tiene que jugar. Sí, yo creo que Hugo Benítez tiene que jugar. No, esperana. Vamos a consultar quién juega para no tocar oído. Si no juega Benítez, ya no juega Benítez. ¿Y Francisco? ¿Para qué vamos a hablar de Benítez? Voy a decir lo que pienso. No, mejor callate. Me estaba guardando, pero
Yo dije, no me gusta Blasi, para mí no tiene que jugar. Y me saltan todos acá. ¿Qué es lo que te Carlos salta? dice que no le gusta Espera Hugo un Benítez, ratito. no tiene que jugar. Y qué- nadie qué- dice absolutamente ¿Qué nada. es lo que Capaz, va a nada? ser ¿Escuchás titular. lo que le dije? Eso ¿Por qué es no lo que yo escuchaste estaba lo que le pensando. dije? Es la ¿Es burro diferencia. Palermo? Le pregunté. ¿Qué querés más que eso? Pero yo no dije eso. Pero si Yo pienso lo que mío es Blasi una tiene que pregunta. jugar, No se es puede, una pena. Tomito, no se Si puede. Carlos dice que Hugo no tiene que jugar, entonces No, no, palabra mayor. a mí no me ¿Quién gusta es Hugo la palabra Benítez. mayor? No, pero yo entiendo. No, pero ¿qué es yo lo que es mismo- palabra no, Yo mayor? lo que cuestiono, no el pensamiento de Carlos. Yo entiendo que a él No, le- a afirmar Pero todo, me encanta que Carlos diga, dice, soltar no todo me lo que, gusta Hugo tenés que Benítez. soltar todo lo que... Entonces está bien, y Pancho sale y le dice, No hay sí, que no guardar tiene que nada. jugar Hugo Benítez. No, Y porque yo es digo, no igual. me gusta No, Brian no, Blasi. no, Me saltaron y Quiero- por poco ya no me quieren... Espera. Yo sí con Te Carlos. van no a me gusta. sacar el perfil Espera. Ayer ustedes fueron lapidarios Pero con la Blasi. diferencia, yo entiendo que es una Es diferencia una cosa entre Carlos y yo, nacional, por la supuesto cosa... que- Bueno, No espera. pasa por ahí. No tenemos por qué coincidir. Claro, y es a que- mí no me gusta como central para el Olimpia. Espera, la pregunta es, ¿juega o no juega? Para mí cometió errores Ah, garrafales en el gol del otro día. Entonces digo, si yo veo eso y no llena lo que yo tengo como vara, digo, además en una cancha donde se adapta más el físico de Capazo al de Hugo Benítez, yo jugaría con Capazo. Si Palermo le pone a Benítez, no quiere decir que no le gusta Benítez, ve cosas que yo no veo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué no podemos coincidir 100% en el Claro, fútbol? y que yo Por estoy eso de acuerdo, sí. por eso que el fútbol es pasional. Espera un ratito. El otro día tuvo incidencia en el gol que le hacen Olimpia a Benítez, ¿cierto? Tuvo algo que ver, el gol en contra de Cardoso. Pero yo creo, Carlos, que venía haciendo dentro de Venía una buena cumpliendo, actuación. venía Venía ¿Qué es lo que te cumpliendo, pasa, venía Hugo? cumpliendo. No, y venía cumpliendo, pero Averiguá para quién juega. Y ya envié, pero todavía no responde. ¿Y está dormido tu productor? Y no está, no sé A si- vos que no me digas ni que te diga vos. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en Botica. esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Dígale a John Walter o dígalo al Botija. Botija, ¿cómo anda? Bien, siempre se lo ve bien. En Tupi, gran feria de muebles hasta el 21 de abril, descuentos exclusivos y los mejores precios contados. Llámanos al 569-9000, Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hoy 5:30 hace fútbol, mañana vamos a tener el equipo. Todo lo que podemos decir ahora La es, pregunta es, alguna especulación a Si que la pueda pregunta, entrar A ¿está o B o Z. recuperado para hacer práctica de fútbol? Es la pregunta. Me dice la persona, hoy 17:30 el entrenamiento. No es respuesta. Superó la lesión, lo que queremos saber. Haciéndola fácil. Capazo. Llamarle al médico. ¿Qué capazo? Claro, el médico hay que Al preguntarle. médico. Al médico. Sí, es que hay está que- habilitado Si para superó hablar. la lesión nomás. Y si superó la lesión el ¿De qué- titular, de qué se le lesionó? gusta a Quise, no le gusta a Carlos ¿De Quise. qué se lesionó? Y salió lastimado. ¿Y qué tuvo? Y Eso vos es no lo sos que- periodista, no puedes averiguar. No, Salió Camilla, salió. Un jugador que sale... Pasa que Olimpia no da también. Yo tengo un concepto. No se puede hablar con está ustedes. lesionado y ¿Y el sabemos médico que cómo habla? Pasa en Olimpia se todo, llama jugan silencio, todos. queremos hablar con Palermo, queremos hablar, la gente te dice, ¿por qué no hablamos con Palermo? Palermo ¿Por qué no hablamos? habla. Y no habla porque Olimpia no habla. Pregunta si está. La pregunta es, dice el niño, hace fútbol hoy. Antes de las 5:30, ¿está para practicar? Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento en las divisiones formativas Cardiff. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Porque con esa pregunta, la insinuación que hizo Carlos Quise, Parsacú, según Carlos Quise, tiene que jugar porque juega en cancha nacional. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, cerramiento, casi profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Y si no lo pone Parsacú Palermo, está equivocado según Carlos Quise. Porque según No la... dije eso. ¿Qué? No dije eso. Yo estoy hablando de... Te decía algo más. A la gente. Un jugador que se retira lesionado de un partido caliente, difícil, porque en ese momento Tacuarí estaba dominando y se venía el empate en cualquier momento después de sacar 2 goles de diferencia contra Tacuarí. Y pide cambio y se va de la cancha. Normalmente, lo que creemos no va a estar disponible para otro día, porque ¿qué es lo que le pasó para que pida un cambio? ¿Y por qué no podemos consultar con algún colega? No, que hay dicen? información. Y bueno. No se dieron reportes. Con Cubiertas como te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Cumo. Encontrarlas en Sacomer y todos los distribuidores del Anthony país. Silva le destrozaron. Nosotros no digo. La visión propia, cómo, ya no da más. Sigue siendo figura en Partido Nacional.
Sí, los dos últimos Y estuvo bueno, muy bien. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Me voy a preguntar a Carlos Quise si tiene las cosas bien para decirme cómo tendría que formar a Olimpia si era fuera Carlos Quise técnico de Olimpia. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En las redes sociales Carlos Quise presentado técnico de Olimpia, retorna al fútbol después de mucho tiempo con la conducción del equipo. Carlito. Ahora sí, y dice Carlos Quise, toma el equipo. Acá discurseó cuando iba a venir Palermo con el cómo no va a tomar el equipo faltando 2 días para Un clásico, ideal. Veterana. Bueno, disculpe. Y ahora te nombran a vos. Arturo. Angelito. Arturo. Angelito. Carlito. El mismo. Y te nombran a vos en redes sociales, Carlos Quise reemplaza a Palermo. Todo es ficción. Sí. Asume esta tarde ahora. Ahora. Le presentan. Lleva su cuerpo técnico, le lleva a Germán Cafa para Sí, entrenador, que bien. Me gusta. Ahí me entusiasma. Tiene moral. Conmigo van a arreglar. Tiene moral. Y asistente Francisco López porque estudió para... No. ¿Quién es? Y él estudió para... Esperá, bueno, vamos al equipo. No puede haber... Espera. División del cuerpo técnico. Espera, Carlos Quise, Olimpia, y después vamos a hablar de Cerro. Olimpia. A ver qué te libra de Olimpia, ¿cómo forma para vos? 4-1-2. No, eso está... Le dan los nombres. Los científicos a un costado. No. Dan los nombres. Hoy, suponiendo que estén todo bien... si no están bien menos los operados en 8 días tienen que estar sanos. Hoy Olimpia, hoy. Eso de que me duele acá, mentira, todo bola. Le curás enseguida, todo. Es otro tal. Arquero, dale, seguí. Olveira. Después lateral derecho. 3 centrales. Línea. Salcedo del líbero. Sí. Junior y Capazo. Sí. 3 centrales. 3 centrales porque no tengo. Capazo va a jugar como central. Central por derecha. Capazo. Y Saúl en el medio. Saúl líbero. Y Junior a la izquierda. Y le puedo poner a Junior y bajar la Capazo al otro. Después línea 3. Y después a la derecha y izquierda. Y a la derecha posiblemente me voy a jugar con Franco. O este muchacho que jugó el otro día que ¿Quién es lo que es muchacho? ¿Tiene nombre, Neo? Y no me acuerdo el apellido. ¿Cómo es? Olmedo. Como lateral de volante. Fernando Cardoso. No. Después tengo en el medio 2 a la izquierda. ¿Quién es lo que son 2 en el medio? Dan el nombre de los 2 centrales del medio. Y hoy si no está Richard tengo que jugar con Gómez y Cardoso. Y a la izquierda juega Zavala. Arturo. ¿Zavala en dónde? De volante, él jugaba de volante. Tiene todo para jugar volante. Ya sabemos que juega de volante y no lo pone el lateral de la izquierda. No juega porque juega con línea de 3. Claro, cuando te atacan y pasan la mitad de la cancha. Tiene que ser línea de 5 después. Y claro, o línea de 4, no hay necesidad que sea siempre línea de 3. Angelito. Y después tenés Deli y Prato y arriba hoy el chico este que está jugando. ¿Y Arrua? O Arrua y ahí le veo aquí el Carlos Quise no puede ser. Antes, momento comercial pero con noticia. Calambre nada más, tuvo Benítez. Solo calambre. Entonces puede jugar. Entonces está sano. Para jugar. De buena fuente y hoy está al 100%. El jugador está al 100%. Brillante, niño, gracias por la información. Ahora hay que saber si lo pone a Benítez o lo pone a Capazo. Esta tarde, 5:30. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Oliemi, exceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembe. Y si no, me olvidé de Arrua. ¿Y cómo te olvidas de Arrua? Después de memoria. No, porque si anda bien y creo que está, jugaría Arrua y sacrificaría a Delio o a Prato. Espera un ratito, a mí cosa que no voy a entenderlo. Vos querés demostrar que tenés los huevos bien puestos como técnico y lo sacás a Derli. No. No hay técnico que lo saque a Derli ni a Prato del equipo. El único le puede sacar es Carlos Quise. Según Carlos Quise. No. ¿Qué pasa con vos? Pero si lo quieres sacar, que lo saque. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Vos sos abogado. Tiene un contrato él que dice que tiene que jugar todos los partidos. Espera. Si él lo quiere sacar, como la terapia, hermano. No me venga con la terapia. No es bola terapia, es real, Arturo. O hay un contrato. No lo van a sacar a Prato de titular ni a Derli González. Si él no lo ve bien, que lo saque, está bien. No lo van a sacar. No le van a sacar. Mi objetivo es recuperar lo más rápido posible a Derlis González, porque es el jugador más importante que tiene. Pero si llegas y él no está bien,
y jugando no se va a recuperar, porque su problema es otro. No es falta de juego de partido. Profe, yo es como otro. tu ayudante técnico te tengo que decir, y no es mejor en el medio, dijiste Fernando Cardoso con No, con Gómez. esa voz tan suave, no, Pancho, más habla No, con voz de pero digo, hombre, no, voz yo soy de su asistente entonces, uno, pero sí, asistente uno te tiene que tener digo, presencia, tiene y que hacerle ver al Gómez técnico lo que él no está con- viendo. Puede ser Así Gómez es. con Franco, el chico, o puede ser Gómez con Ramón. Espera. Pregunto en la mesa. ¿Vos creés, Víctor Jorge, porque vos ya opinaste pero ya con tu técnico, que Derby puede ser suplente en Olimpia y Prato? No, dura un día Carlos Quise como técnico ese día. no creo. El sindicato de jugadores le sacan a Carlos. Dura una semana. ¿Y por qué no le dicen? Ah, Derby González. ¿Por qué no le dicen a Intocable, Derby Quise? González. Epio tiene palabra. Le dije, presentado Quise, y acaba de decir Quise que le dejan el banco a Derby o a Prato. Le dije, ni loco. No va a El durar en romano, Olimpia. Ceautejo. A las 3 le presentan y a las 5 lo sacan. El rumano, ¿O no es cierto? Ceautejo. Así mismo. Pero no, Lo primero una que te semana. van a preguntar Vamos, Carlos, no me en la digan ustedes, me estoy conferencia Y voy a quedando explicar. mi ¿por qué dejaste fuera a Derli Y o voy a Prato? explicar. Porque Ahí tiene va la Derby- explicación de él, ahí va la No, es explicación de que él. voy a esperar la conferencia. Antes yo voy a explicar que con Derli necesitamos hacer esto y ya está. No, el resultado se va a ver. Derli, ¿cuánto hace que arrastra su momento? Y si no juega, ¿cómo vas a saber cómo está? Pero vos, el que juega, vos sabés en la semana si tu equipo va a jugar bien o va a jugar mal. El Derby entrenamiento en te manda. condiciones no puede ser Ah, suplente. no, ahí acabas de agregar un párrafo. Es el Derby de hoy. Juega En, Capazo. en condiciones. Capazo. Juega Capazo. Nacional tiene gente grande. En Juega condiciones. Juega Capazo. Y es lo que estaba diciendo Y Carlos. vos me mataste cuando dije la cancha. ¿Qué? No, pero él dice por otra Nacional cosa. tiene gente grande. Dice por, Juega no, habla de la Capazo. cancha, habla por cancha gente grande. grande. De explicarle a Carlos que Hay no te más- arrugues. hay más Dice, goles. te están te está arrugando, Que le Francisco. pregunta a mi informante, estaba regando la cancha, estaba regando la Volvé, cancha. según Ahora Carlos ya Quise terminó por su el trabajo. terreno y vos estás Está Me bien, manda ese mensaje y me plagado. dice, Eso me va cae. a jugar Capazo, porque Nacional Está bien, tiene juega Capazo. gente grande. Listo, si tu productor se equivoca, te reviento. A vos te voy a reventar. A la Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en Yetur PY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. Tiene a Bailones, Yo lo voy a tiene explicar, Carlos Quise en a conferencia. Ahora, Rodrigo Arévalo. Carlos, te salió un jugador importante, pidió el cambio en un partido caliente solo por un calambre. ¿Qué haces ahora? No Vos juega como más. técnico. No juega más. Espera un ratito, Carlos. Ayer pasó Nacional varios con Juega calambre. fuerte. Ayer en la verdad Nacional varios calambre, 2, 3 Yo creo que Gaona Lugo algo grave le tuvo que pasar porque dejó No el fue equipo su con tobillo, 10 su en tobillo. el No, y último no podía minuto. más pisar y Fue lloraba. a pero una le- Lugo, le por dolía, favor. le dolía. Así que, según Carlos Quise, El fútbol es carácter. Carlito. esperan, Angelito. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma el jueves 18, mañana viernes 19 y el sábado 20 de abril tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, además con tus tarjetas de crédito y Itaú 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Para marcar la Bailones va a entrar capaz. Bailones, Rodrigo Arévalo. Ella piensa como chico limpia. Arturo. Espera. Es la planificación, Arturo, Espera un ¿qué le rato. dice? Para cuidarle a los delanteros. Arturo. ¿Qué, Angelito? No, es que yo reclamo. Ellos tienen que saber que así es, que hoy en día el fútbol tiene que correr. Sí. Si no corres, si no metes, cualquier equipo te va a pintar la cara. Así mismo. Arturo. Sí. Y sí, pero si vos perdés arriba la pelota, aunque sea, tenés que venir para que el volante no agarre solo, para que no se nos dé la vuelta la pelota, ¿verdad? Vení nomás ahí, vos no marcas, dejanos a nosotros que nosotros vamos a marcar, ¿verdad? Pero que vuelva. ¿Y quién es lo que puede? ¿Y vuelven o...? Y eso no. Claro. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al WhatsApp 0976-101010. Se avanza siempre con Kento, a comer respaldo total. Así que le dice... Teóricamente, ¿quién tiene, por decir de alguna manera, más jerarquía entre Capazo y Benítez? Capazo. Capazo tiene más recorridos. Sí. Todo eso pesa. En este momento donde Olimpia no encuentra el funcionamiento. Capazo hizo banco estando Benítez. Porque Venía rindiendo y él salió por una lesión, nada más. No salió por los según Palermo, en conferencia dijo, ¿por qué? Le preguntó a alguien y contestó que él se acopló al grupo el jueves, es decir, no hizo toda una semana de entrenamiento. Recién se acopló al jueves. Entonces, ¿qué haces? Vos ya sabés que no va a jugar, le llevas a la concentración, porque un jugador que hace 2 semanas no juega, hasta pierde el ritmo de la concentración. ¿Y vos crees que Junior Barreto va a jugar?
No, capaz va a jugar. ¿Y Junior para vos juega ahí? ¿Y vos? No. Si vos sos técnico le pones Palermo, y Palermo no, 0 entonces. No, cada No, uno pero tiene... ahí hubo Vamos una a lo mismo. cuestión. ¿Qué es lo que te pasa Son vos? gustos diferentes. Sí. No pasa por gusto. Hay No, una... pero para él sí juega y para Palermo. Vos informaste que hubo una cuestión disciplinaria ahí. Si él Yo era tengo que técnico. creerte a vos. Y bueno, Conmigo pasaba ese, no estaba lo entrenando ya. ¿Qué es lo que te pasa a vos? No. No se puede, pero la Espera. no puedo más. Pero porque después parecería ser que uno hace teleshow. No, Hubo una diferencia entre El Jueves Santo. hubo una diferencia entre Palermo y Junior. Pero siempre puede haber diferencia técnica y jugador. Estoy de acuerdo, pero sí es grave. Tienes que sacarlo. Pero si estuvo en el banco, no lo va, estaba en el banco. No lo sacó. Entonces no fue tan grave. Y claro, pero sigue en el banco. El gol fue grave y zanjaron un poquito. Un poquito. Puede ser, Y pero... vos sabés también te callas. No, Por yo momento. sí, pero estoy de acuerdo con Carlos. ¿Qué es lo que todo el mundo está de acuerdo con él hoy? Lo que yo digo es, si a mí me falta respeto, yo soy el entrenador. ¿Pero qué es lo que te pasa vos? Baleado. De callar ya sabes como siempre, vos también. ¿Qué es lo que yo, Waldo? De callar ya sabes. ¿Qué me voy a callar? Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando Ocurre sueños. que con Osvaldo cuando no pensé igual vos te callas. Eso fue el Uno ve tema. la publicidad de Fortín, pues. Están muriendo pendejos ahí. Ya la dejo. Uno me que seca. Tranquilo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Yo trato de entender la vida futbolística. Quiere decir que para acá lo que dice Prato no arranca porque es en cancha de Nacional. No, Benítez. No, y arriba Prato le saca por eso. No, yo no le saco. ¿Y qué recorrido va a tener Prato en cancha de Nacional? Ahora va a jugar, pero yo no necesito que tenga recorrido. Yo lo que necesito de Prato que él reciba la pelota y que tenga en quién descargar. Pero él hace un recorrido todo el partido. Prato recorre toda la cancha. ¿O miento? Igual ese campo sagrando, ocularmente era antes sí parecía más chiquito con el muro. Claro. Se extendió. Se extendió. ¿Qué es lo que pasa en los No, equipos? pero igual los equipos juegan igual. Igual se tiende a levantar. ¿Sabe lo que pasa? Los equipos nomás. Aparte de cuando no hay mucho espacio después de las líneas laterales, los que juegan abiertos no van pegados a la línea como sería Sajón y a la olla, por ejemplo, que estén pegaditos a la línea. Parece que hay más espacio. Se mete un metro y un metro los dos, ya son 2 metros menos. Todo eso influye, por eso parece que es más chico. A lo mejor las dimensiones son las ideales, es las correctas, pero el jugador, porque ve cerca la alambrada, ya no juega pegadito a la línea. Cuando practica hoy normalmente, venite, vamos a ver si juega o no. Porque está al 100, ya está bien. Ya normalmente puede practicar. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Estuvo en el Vasco? ¿Qué pasó? Sí, en el Vasco. Sí. ¿Y con quién jugaba? ¿Con Ramón Díaz? Con Ramón. Pero también era jugó poco suplente. ahí, También jugó era poco. suplente. No era titular. No era titular. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorticher, Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorticher. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio. Mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable con petrol. Vamos. No le va a sacar a Angelito a Deli de la cancha. De titular, ¿verdad? Si Angelito que decide. Él no le va a tocar a Deli. ¿Verdad? Carlos Quise le puede tocar a Deli, dice. ¿Y si no está bien? No se calla. ¿Cómo? No se calla. No sé qué dice. Todavía. No sabe Angelito todavía si lo sabe. Correcto, Angelito. Solarimar, cuida tu auto como vos lo harías. Te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santec, láminas Exosil y más. Por cada compra o instalación, sorteo de 10 vouchers de lavado. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y conocer todavía, dijo Angelito. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Sergio Lausecker, psicólogo deportivo, dice, y el carácter es un estilo de vida. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Vos hablaste del carácter? Sí, el fútbol depende mucho del carácter. Y sí.
Tiene que tener aguante también. Sí, claro. Espalda ancha. O si no llegarían todos a primera y serían figuras los que tienen talento. Y hay muchos que no tienen talento y llegaron a primera y fueron figuras. ¿Cómo? Perdón, Angelito. Así mismo. Correcto. Así mismo. Sí se entendió, Angelito. Crece ese pan para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amaneceres Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Prato y Derby juegan contra Nacional. Sí. Y para uno complicar más probablemente que va a ser comisión tanto lío. ¿Qué, perdón? Sí. El lío hiciste, vos lo dices. Espera. Si lo sacaste a Prato y a Derby. No, yo si Y en la estuvieran bien conferencia, Prato... Carlos Quise va a decir en la conferencia. Claro, voy a explicar. Yo quiero, Carlos Quise, que Derby... ¿Sabe hace cuánto que se lo está esperando a Derby? Este ya es Derby, no va a esperar más él físicamente nada. Este ya tiene que ser él. No. Pero tiene que volver a su potencial. No estás entendiendo. Físicamente está bien. Él ya está. Pero ya no hay razón para que no sea Derby. Está bien físicamente. Necesita trabajo específico. Volver a su por nivel. algo no llega, por ya. algo no debe. Ahora comienza a jugar distinto. Se retira un poquito más de las batallas individuales y comienza a hacer circular la pelota. Pero ese del libro no querés, eso es para la gente. Hey, yo te necesito en el mano a mano, yo necesito que ganes, yo te necesito ¿Cómo vas a hacer si no juega? Pero en 15 Vos no días le podés dejar el banco a Derby. le vas a preparar. ¿Vos qué tenés? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu obligación? Carlos, ¿Cuál es tu obligación como entrenador? Para volver a hacer el Mano a mano. Potencia. Y eso lo trabajás en la semana. dos Sin semanas. jugar. Por eso ese es el motivo. Claro, porque eso, ahí claro, habla. lo dejas sin jugar 15 días, le trabaja potencia para buscar vamos a al ser mejor de traductores ahora. No, para que se entienda lo que Él no estoy sabe diciendo. Palermo eso. No sabe el preparador físico. No saben los médicos en Olimpia. No saben los nutricionistas de Olimpia. Ahora le van a enseñar a Palermo. A veces Claro que sí. La potencia la tienen que tener ¿Por qué aparte, te no es pones partido. ¿Por qué estás así con Carlos Quispe? Háganse Hay- juntos los dos. la Tómense de la existencia. mano. No, Y vos acordate, no, es que no yo sabe sé, Palermo. pero no puedo. Palermo cuando llega, tiene a 5 días, tiene el clásico. No hay Arturo. tiempo. Después viene y pierde cuando quiere recuperar el campeonato, comienza a tener resultados. Así la alcanzaba, viene y pierde con Ameliano. Se queda fuera de la Copa, entonces tiene que utilizar, no tomó la decisión, paremos un poquito y ver cómo hacemos para recuperar la Derby. Está hablando Carlos Quispe ni Brasil. Arturo. Pero pregunto, ¿el momento de Olimpia que puede pelear todavía el campeonato da para que tenga ese tiempo de espera de Derly González? O sea, mirando que no sé qué más que Derly hay después. Las Sin grandes, tener el mejor nivel. los grandes problemas tenés que tomar grandes decisiones. Vos así como estás jugando Derly, no sos campeón. Vos necesitas que Derly juegue bien para que vos tengas chance de campeonar. En estos momentos está llegando Cerro para tomar el vuelo que lo lleva Pedro Juan Caballero. La plantel de Cerro está en el aeropuerto. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. Aeropuerto, tema de amor del aeropuerto, dice Bel. El avión. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Cantabria, saludo a la gente de Cantabria. Lo que dijo el doctor Frutos, el que le apuraron el retorno a Derlis. Sí, Cuando también, que fue entre Derlis otras con Saúl, que hablamos con el doctor Frutos, dijo 70% no estaba recuperado. Así dijo, ¿verdad? Sí, sí. Y no tenía que haber vuelto a jugar. Eso dijo cuando se hizo el estudio en Brasil. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cerro Aeropuerto para viajar a Pedro Juan. Llegaron a Bristol las super ofertas en Lavarropas y Secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bangkok. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bangkok crece desde la raíz. El mayor capital de Olimpia a nivel de transferencia se llama Derly González. Digo capital, yo no digo que sea transferido ahora. El jugador más cotizado que tiene Olimpia para una venta se llama Derlis González. Sí. Derlis tiene que jugar.
Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.be. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad y un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Ahora, yo creo que Olimpia lo compra, no sé si recuerdan, $5 millones paga por Derlis González. Por el 50% del pase. Sí, yo no creo que Olimpia recupere más esa inversión, Perdón. porque hoy día no vale 5 y ya no creo que llegue a valer 5. Perdón, Olimpia, el mejor pago de lo Olimpia. siento mucho por Derlis, porque me parece el mejor jugador del fútbol uruguayo estando al 100. Carajo. El mejor pago, gramaticalmente digo bien, ¿sí? No pagado, pago, ¿sí? Es Derlis González en Olimpia. Renovó contrato. Sí, hasta el 2026. Vos no vas a renovar contrato si es que tenés dudas. Olimpia renovó contrato y el mejor pago en Olimpia se llama Derlis González. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso sale una Peugeot 2008, mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos, se por Emoy. Ocurre que si vos lo querés vender, bueno, pero tiene ¿por que cuánto jugar. lo vende? Vamos al valor del mercado. ¿Cómo vas a ver? Por 5 ¿Cómo? millones lo vendes. Por 5 millones. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Por 5 millones. Hoy no lo vendés por 5 millones. Lo va a vender, pero lo va a vender por 2, lo va a vender por 2,5. Pero tiene que jugar, tiene que jugar. Y sí, y jugando. El análisis, la renovación del análisis. Primero que te costó 5 millones y que se te vaya gratis. Es un impacto para el directivo. Claro. Primer punto, en un país que no está acostumbrado a ese tipo de negociaciones. Primer punto que le pesa al directivo. Segundo, yo estoy de acuerdo en una parte cuando Arturo dice, si ellos saben, ellos están convencidos que van a que van a encontrar de vuelta el mejor Derlis en algún momento. Este Derlis, yo vuelvo a decir, voy a decir, vos necesitas el mejor Derlis y Derlis necesita trabajo específico porque así viene arrastrando no 5 partidos ni 8 partidos, él viene jugando todos los partidos, no hay mejoría, más de lo mismo. El otro día ya jugó más alejado, él tiene voluntad, tiene ganas, hace todo su esfuerzo, no tiene la respuesta que él necesita para desarrollar su potencial. Quiere decir que si te llaman por teléfono a vos, te envían un WhatsApp y te dice, Carlos, ¿qué hacemos en Olimpia? Vos como técnico, panelista, periodista, le decís, no, hay que recuperarlo, como si fuera que Olimpia desconoce lo que le pasa a Derlis. Si fuese así, yo creo que Derlis juega porque está pleno. Y yo estoy convencido que Derlis es recuperable. No, pero para mí está pleno. No, pleno físicamente, pero no en su nivel. No, pleno, siempre físicamente, para que no descanse lo que dice. Para que no descanse. No es un problema de que va a aguantar o no va a aguantar, eso es físicamente. Hay otra falencia que él tiene que trabajar, que es donde él basa su talento y su diferencia, y eso él hoy no ha encontrado. Claro, porque él hoy no te gana un mano a mano, y él ya sabe eso. Hasta puede ser una falta de confianza y todo, pero eso es mínimo. Entonces cuando está un mano a mano, y se va en cada partido vas a ver, si miras, y vas a ver que un mano a mano no te encara más. Espera, pasa al hermano, al compañero. Ahora, si vos querés ver un Derlis distinto, olvídate, esto no le que trabajar. ¿Qué va a hacer Derlis con cada partido? Va a ir cada vez más lejos, te va a hacer un pase de 20 metros, cambio de frente, todas estas cosas él no se va a equivocar. No sabe Palermo, no sabe el preparador físico de Olimpia. Tato no saben ellos. ¿Qué es lo que se le está diciendo? ¿Qué es lo que pasa, Angelito? Debe confiar en él mucho, porque es el jugador, la joya del plantel, es la realidad. A lo mejor están trabajando en menor medida, en menor medida, para ir mejorando de a poco, porque las necesidades de Olimpia y no quieren perder su presencia en el equipo, no por lo que juega, sino por lo que influye. Pero en un momento que vos ves que esto no mejora, tenés que tomar grandes decisiones. Angelito. Mano a mano. Mano a mano. Ahí lo que dice Carlos, ahí lo que pierde. Nos quiere mano. Fernando Miembro. ¿Cómo? Con Fernando Miembro. Fernando Miembro. Repetí un poco conmigo. Mano a mano. ¿Con quién? Con Fernando Miembro. Pero para. Angelito. ¿Entendiste? Entendí. Habla puede ser. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa distribuido en Paraguay, frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Venían jugando sacrificados porque no estaban en un nivel bueno para jugar a nivel competitivo.
El fútbol es muy físico, de mucho rigor, y realmente ellos no estaban al 100%. Yo siempre les digo a los jugadores que hoy si no están 100, 110%, si entran van a quemar cartucho, porque todo el mundo ve y se tienen que cuidar por eso. Yo noto mucho eso en el fútbol brasilero y creo que nos tiene que tocar a todos en Paraguay también. Y de hecho habían algunas complicaciones inherentes a los procedimientos quirúrgicos que pueden suceder. Infelizmente a ellos les tocó y esto fue una barrera para que ellos puedan dar un paso más y llegar al resultado que querían, principalmente de desempeño en lo que se refiere a la parte muscular, potencia, como tuvieron complicaciones, que fueron algunas inflamaciones, hablando así de una manera general, muy parecida en los dos casos. Entonces, mientras que no se trataba eso no íbamos a poder dar un paso adelante, íbamos a estar siempre patinando. Otra constatación importante, en el caso de Derlis, de hecho fue una lesión súper grave, gravísima. Y nosotros queríamos entender, porque las informaciones que teníamos era que era solo una fractura, y teóricamente la fractura quedó súper bien, pero si era solo la fractura, ¿por qué patinaba? En realidad, además de la fractura, tuvo una lesión ligamentar, más de una, y de hecho se trató muy bien en Paraguay. Lo que se tuvo que hacer se hizo. Es lógico que una cirugía en una lesión compleja tenemos que darle un descuento en lo que se refiere a los resultados, pero mismo con este descuento creo que Derlis quedó muy bien. Tuvo una complicación de fibrosis que le dificulta, como te dije, dar los próximos pasos. Va a tratar, va a quedar bien y tiene todo nuestro respaldo para que vuelva a 100, 110% y nos deje felices con su fútbol. ¿Qué lo dijo el doctor Frutos, el que lo intervino, verdad? Y que se fue con Saúl. En Sao Paulo. 5 días estuvieron ahí. York con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pero ustedes eso no existe, ¿vio? ¿Están en el aeropuerto ahora? Sí. Sí. El doctor hablaba de, cortito nomás, de fibrosis post-cirugía. Dice, es una complicación después de una postcirugía de la rodilla donde hay una respuesta al tejido fibroso y hay una limitación por o a raíz de un dolor en la flexoextensión de la rodilla. O sea, al doblar duele. La fibrosis es un engrosamiento, cuando se te engrosa el tendón o el músculo. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacia, calidad Papasa. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes. Y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @Energy PY. La novedad principal en cero, la vuelta de Enzo Jiménez en la convocatoria. Sí, es la novedad. Vamos a ver si tiene minutos o no mañana, porque si pone el equipo titular se entiende que Alan Benítez va a jugar. Si hay rotaciones quizás... Y tiene que poner titular mañana. Para mí yo sí creo que es el escenario para ponerlo a Enzo mañana. Titulares, pero... ¿Tiene que jugar con titular? Después del empate yo creo que sí. ¿Tiene que jugar con Dependía del resultado. Una cosa es la libertad. Pero para mí tiene que ponerlo a Enzo. Mañana de partido para Enzo ya. Lejos de acá, de la lo capital. Que estamos hablando mañana tiene que poner. Si pone todo no lo va a poner Enzo. Si pone todo va a jugar a las Benítez. Pero tiene que poner todo. Yo creo que sí, pero vamos a ver qué decir. Cero no puede perder puntos. Y yo es la gran oportunidad para cortar. Plenamente. No puede perder puntos. No puede. Es la gran oportunidad para cortarle. Es la gran oportunidad. Pero si es que después dicen el tema de la prioridad de no va Enzo. Espera, ahí ya está corrigiendo. No va Enzo. Dani Maciel, finalmente Enzo Jiménez no es parte de la delegación. Ya está hecha la declaración. Hace 55 segundos tuiteó. Dani que no fue Enzo Jiménez. No rectificamos, correcto lo Dani. No fue. ¿Qué pasó con Enzo? No fue Enzo Jiménez. Y le afectó mucho, no está recuperado y el técnico tiene la obligación de protegerlo, no le va a llevar hasta que no le vea bien mentalmente. No viajó Enzo. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Reiteramos, Enzo Jiménez no viajó. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 600
095-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. También tenemos los avisos de primera, la intermedia. WhatsApp ha dicho que el número tiene 0971-1080-10. Hola. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta una herramienta más en su obra. Estaba para viajar, finalmente no viaja Enzo Jiménez al norte del país. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ya en el tema será bueno. No es mucho ya, 2 semanas, 4 partidos. Para mí lo metieron en el freezer ya. No, la no mente. se le pase por eso ya. La mente especial, no pueden medir. Y si no está bien, ¿para qué? Yo creo que le van a comenzar, si no se recupera por sí solo con toda la ayuda que está recibiendo, lo van a forzar y lo van a meter en el grupo que va a Lima. ¿Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto y tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Enseguida la programación del fútbol con Eñir WhatsApp ha dicho de Víctor Villalba. Estrena tu 0 kilómetros con Comes y Par. Si sos socio podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Más info al 248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. ¿Qué número tiene tu WhatsApp ha dicho Víctor? 0971-1080-10. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Eso queda fuera todavía el plantel de Cerro. ¿Tenés tu WhatsApp dicho? Empezamos. Ahora el Viaja menos va a estar contra Fluminense. No le va a arriesgar el técnico, si es que lo protege. Llegaron los imbatibles a supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liqui vamos de verdad. Liqui van de Electroban. Acércate a tu sucursal más cercana. Contacta al 519-3000. Hola Arturo. ¿Se puede hablar con Carleto Ancelotti Quise, por favor? Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Cuando cargas y cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Si el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Hola Arturo. Chao Arturo. Ahora llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada obtenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-0000 Personal Flow. ¿Leyeron lo que declaró Bellingham sobre Ancelotti para el oyente? Sí, bostezaba. Pero viste lo que le dijo. La tranquilidad que le dijo, estaba bostezando. La verdad que la pausa en el calentamiento, los técnicos saben qué hacer. Y estaba tristón ahí bostezando, iba a jugar antes del partido de ayer. Y se le acerca a Bellingham, le dice, ¿qué le pasa, mister? Y está triste, está cansado, está triste. No, estoy cansado. ¿Y qué? Y sale y dice, ¿y cómo levantamos? ¿Cómo está? Para darle ánimos. No, vos juega bien y me voy a mejorar. Perfecto. Claro, perfecto. Tremendamente. Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en el caldo de gallina Maggi Gallinas Pechugón en los mejores supermercados del país. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito. Lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pegues al 0183-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Lo mejor que puede hacer Cerro y que le va a favorecer a Enzo es que decidan otro club. Ahí lo va a romper. Después volvemos con los WhatsApp. Niños, la programación, primera e intermedia. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990 con respaldo de Chacomer Automotores. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de créditos del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Ahora hacen beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfrutar las nuevas funcionalidades en la app.
app. Descarga la app y conoce más ingresando a sismed.com.py. Repaso de la categoría intermedia, todo arranca mañana con el duelo Rubio-Ñu Recoleta. Esto será en la Arboleda a las 17:15. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferro Par es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. En Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferro Par S.A. 42 años construyendo contigo. En Ciudad del Este, 3 de febrero, Martín Ledesma se enfrenta mañana igualmente 19:30. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostalo te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Cero se va a pegar en el Hotel Barcelona, de los más antiguos en Punta Morán. Punta Morán, así mismo. Antiquísimo. No digo que el hotel sea antiguo. Pero en la primera época los equipos en primera de 2 de mayo todos iban ahí de visitantes. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Abriles tu oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus te llevas una cabecera tapizada regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. El sábado los siguientes juegos: Resistencia ante Tembetaré, 9:30 de la mañana, mismo horario para Colegiales Guaireña. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 13 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. El domingo estos partidos en la intermedia a las 10 de la mañana, mejor dicho 9:30 de la mañana, el horario ahora en la intermedia de Fernando La Mora Encarnación, y el otro juego es Independiente 12 de junio. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. 1325. De bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. Los juegos para el lunes: San Lorenzo local ante Pastoreo en su estadio, y también el lunes Santaní local ante Carapeguá. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados y sin lactosa. Diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Intermedia, niño. Sí, ahora pasamos a la primera división. Antes Pancho decía tenía 2 cositas para pasar, pero después de Darío. Quitadol Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada olor en Quitadol, de venta libre en farmacias. Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Adam Vareiro ya tiene nuevo entrenador, va a ser oficializado en las próximas horas. Leandro el Pipi Romagnoli va a ser el entrenador de San Lorenzo de Almagro, así como están las cosas. ¿El cero juega de Jesús o juega Brock en Perú, Juan? Y Brock viene siendo el titular. Brock. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Más de repaso, esta vez fecha 14 del campeonato. Sol de América Luqueño juegan mañana a las 18 en Villa Elisa. En Tupi, Gran Feria de Muebles hasta el 21 de abril. Descuentos exclusivos y los mejores precios contados. Llámanos al 569
9000. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Más de repaso de partidos. Mañana en Pedro Juan, 2 de mayo, Cerro Porteño. Será a las 20:30. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Pancho. Ayer, tras terminar el partido, o anteayer en realidad, Gundogan hablaba sobre que había que ser más inteligentes y que una falta en ese una falta la caña a Araujo y a otro compañero. Y lo mató o sea, dio a entender que fue poco inteligente Araujo. Le respondió Araujo fuerte. Y Araujo dijo, hay que tener códigos y yo no voy a hablar de eso. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slot mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alemi, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. Más de repaso de juegos el sábado, Ameliano ante General Caballero. Esto será a las 17:30. Con Yetur, amplía tu mundo, abrí tu mente y manejada una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma el jueves 18, mañana viernes 19, el sábado 20 de abril tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Libertad Trinidense el sábado a las 20, esto en Tuyucua. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, casco, careta, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Vamos a repaso de partidos del día domingo. Tacuaré Guaraní se juega el domingo a las 17:30, esto en cancha de River. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 09814-34732. La mejor opción para instalar su industria de depósito público, urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Más 5 al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chorticher. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable. Copetrol, ¡vamos! Más de repaso de partidos, el domingo Nacional Olimpia será a las 20. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía del grupo Toyotosi. Volvemos a los audios 0971-1080-10. Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? Un gran saludo acá de São Paulo, Brasil, presente como todos los días. Vendemos, Darío. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Entonces Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Comandante, ¿qué me pasó de Edu? Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Comandante, profe Quise, buenas tardes. Lo de Enzo es que Manolo le está mandando al freezer o es que él está mal mental y anímicamente.
Pasatilla Salud Protegida obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Escríbenos al 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Profe Carlito, ¿cómo Picoderli González va a ser suplente? Comandante, está muy bien lo que hace. No le pague la apuesta, comandante. No se merece. La mejor forma de renovarte es hacer ese viaje que tanto venís deseando con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfruta el destino de tus sueños. Banco, crece desde la raíz. Arturo, yo quiero preguntarte a vos y a Carlos Alberto Prince, ¿de qué club son ustedes? Sean valientes y digan de qué club son los periodistas. No se entiende. ¿Qué dice? ¿Quieres saber de qué club son? Pensás seguir una carrera universitaria, entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Bigotito, pues amigo, por andú, donde la gente, la de audiencia, por andú, donde la cosa de Kini, Bechera. Ahuyende. ¡Qué puta! Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, sale una Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Comandante, buenas tardes a la mesa. Tiene que volver Enzo con todo. Mucha fuerza, Enzo. Y en las buenas y en las malas. Pero él tiene que demostrar el cambio de actitud. Mucha fuerza, Enzo. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Arturo, De Aragán, de Calmamina. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, el postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Este Enzo Jiménez es el Tito Torres de Cerro Porteño, ¿o qué? ¿Escuchaste, Bigote? Recupera el aceite hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad Fapasa. Deja de hacerte de loco, deja el güere. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate de la promo en @Energy PY. Boluda, qué churro tu marido. Comandante, en tu Instagram ahí se podemos ver menos joya y más vino de Catena Zapata en estilo campo. De bobo. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Zuco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugos Zuco. Comandante, qué poco inteligente la gente de los demás. Yo como veo al cerro le van a dar gradería sur, no van a llenar nunca. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comandante, ese Palermo no es técnico para Olimpia. No tiene idea de juego. Desastre de Curepi. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. Martín Palermo, vos lo que hiciste nunca más se va a repetir. Pero si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. Un Arturo Rubí cualquiera, recordaliendo. Creo que te reímos de mí, niño. No, ya decidieron ya qué partido van a ver. River o Fluminense. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. ¿Ya decidió el comité? Hola, tío Arturo. Mañana no vas a venir acá, Pedro Juan. A Teus Cachorrino te espera. ¿Quién espera? El cachorrino te espera, dice. El perrito le espera, dice. Cachorrino. El perrito de Víctor. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
Comandante, ¿cómo vio Cerro? Va Libertad con la camiseta de Cerro. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de jugo de pomelo, frutica, crea silo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Ni nandeo va colorita huía tú. Comandante, ¿cómo andamos? Carlos Quise, pasa al City. No, pero Angelotti es el mejor técnico que hay. Psicólogo fantástico. Lobo, ya. Se contradice más que las mujeres. Psicólogo fantástico. Psiquiatra, psiquiatric, psiquiatría. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y Par abierto a personas interesadas desde los 7 años. Descarga bases y condiciones en gomezipar.co.py. Palermo no entiende, fue móvil de guata, te jodo muy por ande ladrillo, ni curune chuta ya móvil de entender está de fútbol. ¿A quién le dice eso? A otro oyente. Tapiti SR le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293. Abuelo, no me te cogió. Le digo, mamá, no hay cuál va a vender un ladrillo. Abuelo, Pedro, da seis, igual la huya ahí, no va a jugar el ladrillo. Seis dicho ahí, no la pillaron la jugada la ladrillo, pues hay potita con. Lo que pasa es que Derly González ya fue, nunca más se va a recuperar, porque se hizo mal las cosas. Ahí está el problema, ya fue, no se va a recuperar nunca más. Tranquilo, Capé, 10-12 nomás. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287, Cerámica Itagua, 100% pasión. 378. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Arturo, yo creo que en ocasiones tu mal humor será por la falta de sexo, comandante. El problema del Manhattan de prima. Ya pues ya ácido de tambor, ya no es calavera. Seca ropas Mave de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Fuerza Enzo. Yo creo que sí, tiene que volver. ¿Quién? Enzo. Era General Díaz. Bueno, hoy le mandó Germán una música, a mí me mandaste de Alder. Del ídolo de Víctor. ¿Ya escuchaste vos? No, todavía no. ¿Tenés Gustavito? Va a poner. Alder, sí, aprovecha la oportunidad. No, ponele en la que hoy mandó. Especial para los amigos de fútbol a lo grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alder, sí. Víctor Villar, la escuchamos. ¿Cómo dices saber? Te descubriré con cariño y alegría. Me dejaste, vida mía. Ay, como llevas. No le cañáis. ¿Y él, verdad? ¿Cómo dices saber? Te descubriré con cariño y alegría. Me dejaste, vida mía. Ay, como llevas. Cala puta y pasa. Seré ya, voy llorando sin cesar. Imposible. Francisco, ¿te gusta? Sí, se entiende. ¿Te gusta? Tiene estilo, me gusta. Un fenómeno. ¿Vos? Sí, claro. ¿Cómo te parece? Sí, claro. Lo respeto mucho, Alder. Sí, me parece. Escuchan por su estilo. Cállate a poco. Vete y cállate. Partiste con tu querido, dejando ya lo lindo. ¿En qué nota canta él? Sé que canta desafinado. No, le pone mucha actitud, voluntad, buena onda. Ponemos el estilo de Alder. Ponemos Alder. Te descubriré con cariño y alegría. Pero le pone onda, gana. A la puta con cuadrúpero. Para mí tiene actitud. Sin cesar, imposible ya calmar años nunca. Tengo que tener para porque no, ya vamos a irnos con y después que ponemos. ¿A qué hora fue Arturo? ¿A qué hora fue? 6:30 de la mañana me envió.
Yo le puse a él a las 6:30, muy temprano le puse. Acá está tu mensaje, ¿te puse o no te puse? Es que lo vi, lo primero que me acordé fue de la mesa y le dije, Pancho está durmiendo seguro a esa hora. Víctor también duerme a esa hora. 6:30. Quedan 7, Alder. Polución auditiva, dice el Sergio Lausecker. Mi querido Sergio. Te descubriré, cariño y alegría. Me dejaste mía. ¿Qué tal, comandante? Completando el programa ya. Alrededor de Oso, Hasta y Holanda, Albert. Con narrador tiene que ligar Alder, dice. Puta, Arturo, ya japonés en la gorilla, yo llegué más Mondorola. Víctor, socio de Muelle. Él se llama Alder, ¿sí? Alder. Alder. Ponemos Alder. Apareció el muchacho estreñido. ¿Qué puta será? Está tito trancado este. ¿Quién es lo que está trancado? Me dejaste, mira mía. Ponemos Alder. Hay que imitar la estudio, Alder. Ponemos. Comandante, muy lindo tu programa. Como cuando entra ese Alder así con Mondoro Pai. No, está equivocado. Ponele por Alder en homenaje a los muchachos. Ese estilo, esa manera como entra lo que está bien. Tomate, locote, papa, cebolla. En el pendrive y todo. Limpio, librillo, cuajo, riñón, corazón, pata, hígado. Comandante, vamos a cumplir con la tanda, que el loco se llama Biondo se ve Alder. Escuchale, po, Alder, que tiene un estilo, tiene una clase, ¿verdad, Víctor? Sí, le pone actitud. No pensáis de más, pero a mí no mi otro grupo. Arturo, veamos ya Juan, hagamos casito, Tiene bañar y secarle con cinto. ¿A quién? A la puta. Te descubriré con cariño. ¡Qué puta! Arturo, vos sos crack del ámbito deportivo de todo el mundo, pero en ámbito de gusto de música, o sea, yo, amigo Alder, así Alder. ¿Cómo dices saber? Comandante, sí me gusta y caja la música y no entendí ni atrás ni adelante lo que dice. Claro que entiendo todito. Me dejaste, mira mía. Ay, como aguañe más. Nene va poigo iba ya digo todas las horas de zapato. ¿Qué puta Arturo será? Eché todo mi comida al escuchar a Alder. Y Víctor, pero tu títere, pues todo lo que a vos te gusta, a él le tiene que gustar. Más que mi pensamiento. Cada triste momento. Escucha ese momento como hizo uno. Con razón el fútbol paraguayo está mal. La parte deportiva, programa deportivo también. Por Alder. Comandante, ¿cuándo va a actuar Alder en estilo campo? Te descubriré con ¿Qué es eso? Me dejaste, mira Me dejaste esa manera como tiene ese estilo. Me dejaste, vida mía, ¿cómo tiene ese estilo? Arturo, no podés, capé, no podés, será. Añara. Qué loco contigo voy a hacer. ¿A quién le dice que loco? Y a Alder me imagino. Ponle por Alder. Le pone actitud, si fuese por actitud yo iba a jugar en Real Madrid ahora. A la puta, ¿quién le pone actitud? ¿Vos? Sí, claro que sí. Ponemos Alder. Es un mocho. Arturo, vos te reís también había sido ahora, Ay, qué desastre. Alegría, me dejaste, mira mía. Ay, como aguañe más. Él con la guitarra, Alder le pone actitud de fan de gana, pero si tanto le gusta cantar, tiene que ir a probar vocalización para poder cantar bien y tener armonía en su... Pero tiene estilo. ¿Qué cara de poner de culo vos, Francisco? Tiene estilo, Alder. Con tu querido. Qué loco Alder será. Qué Alder, anda. Ahora falta que cante Oscar Acosta nomás ya con su sol de América. Pura baila, tipo.
¿Nunca cantaste? No. ¿Cómo dices a ver? Canta como... No. Vamos a dejar ahí nomás. Ahí nomás. Aquí está Javier Báez, defensor del Cerro, viajando ya en la previa rumbo a Pedro Juan. Me dejaste, mira, Alder, pará. Alder, pará. Sí, sinceramente me ha tocado, creo que menos Guaraní, después me tocó jugar todos los partidos. En la parte grupal me han recibido muy bien, estoy muy contento por cómo me tratan mis compañeros día a día, por cómo me trata el cuerpo técnico, bueno, los auxiliares del club, estoy muy contento. Ya lo he dicho cuando llegué acá a Cerro, para mí es una oportunidad muy grande, así que la estoy tratando de aprovechar al máximo y obviamente los resultados se nos están dando. Hoy están en plena reconstrucción del equipo con este nuevo cuerpo técnico y en plena competencia, ¿sí? ¿Cómo lo estás sintiendo vos? ¿Cómo estás viendo este camino que tienen entre Copa Libertadores y Torneo de Apertura de cara a todo lo que se viene, buscando obviamente el título aquí y buscando una clasificación en Copa? En lo personal pienso que es muy importante tener doble competencia, ojalá que sigamos por este camino. Para el jugador es muy importante la competencia interna, creo que se ha visto que lo que decía el entrenador, el jugador que entre creo que lo está haciendo muy bien, por algo hemos conseguido los resultados positivos que se han dado. La competencia interna va a ser importante mientras nos sigamos manteniendo tanto en Libertadores como en el torneo local. Y ojalá podamos llegar a una tercera competencia cuando se integre la Copa Paraguay. Eso va a ser si pasamos de ronda en las Libertadores, obviamente. Cerro Porteño había comenzado bien con el cuerpo técnico anterior. Hubo allí un momento en que no se dieron los resultados. Ahora llegó este nuevo cuerpo técnico y están nuevamente los resultados positivos. ¿Qué no tiene que repetir el equipo para poder mantener esa regularidad y de por ahí evitar caer nuevamente en esa racha que no es buena muchas veces? Ya que nombraste al cuerpo técnico anterior, le deseamos lo mejor. La competencia interna, como le decía recién a tu colega, la competencia interna entre nosotros es muy importante. Obviamente eso va a hacer que sigamos compitiendo tanto en Libertadores como en el torneo. Vuelvo a repetir, lo que el jugador que decide el entrenador, el 11 inicial lo está haciendo muy bien, los 5 cambios también están entrando muy bien. Si no me equivoco, solamente contra Colo Colo nos han hecho un gol desde que llegó Manolo y su cuerpo técnico. A mí como defensor me encanta eso, me preparo para que no me hagan goles en la parte defensiva. Espero poder seguir ayudando tanto yo como mis compañeros en esa parte para que el equipo pueda seguir produciendo el juego que está produciendo, que Diego pueda volver a meter goles, es el goleador de acá de nuestro equipo. Volver a recuperar los jugadores importantes que tenemos, que son muchos y los necesitamos. Te quería preguntar sobre cuáles son las cualidades que ves mejoría desde tu primera etapa en el fútbol paraguayo y esta etapa que estás viviendo en Cerro Porteño. Estoy más viejo. Experiencia. La experiencia no vas al súper y la compras, no se consigue así. Obviamente eso te da los partidos. Si mal no recuerdo, de la etapa de Maradona hasta acá, no sé si he jugado 350 partidos casi seguidos sin lesión, entonces para mí eso es muy importante, tengo mucho rodaje. Desde que me fui de Libertad, entre Central e Independiente, no sé si jugué algo de 70 partidos en el fútbol argentino. Para mí es muy importante el rodaje que tiene un jugador, eso te va dando experiencia, te va llevando a no cometer los errores que por ahí tuve en mi juventud. Entonces el jugar para mí siempre va a ser muy importante. Hola Javi, te ha tocado jugar con Bruno, justamente ahora lastimosamente queda de baja, también con Brock, el otro día con Ronaldo, a veces por derecha, a veces por izquierda, te tiras para todos los lados en su momento, incluso de lateral jugando en Guaraní. ¿Cómo te vas sintiendo en cuanto a las variantes que va metiendo justamente Manolo? Y si en algún momento dado han entrenado durante la práctica una línea de 3 o quizás de 5 en el fondo, más todavía pensando en Copa Libertadores cuando se juega en calidad de visitante. Le deseamos una pronta recuperación a Bruno, esperamos poder tenerlo pronto con nosotros y con el grupo, porque si bien no va a poder jugar dentro de mucho tiempo, es muy importante para nosotros. En cuanto al tema de los centrales, de la rotación, yo creo que el técnico tiene esa duda por la calidad de jugadores que tiene. Y en cuanto a la lateral, ojalá que nunca más, por lo menos me toque volver a jugar de lateral, porque en Argentina tuve una mala experiencia hace poco de Independiente, así que
ojalá que el entrenador siempre me vea en la parte de marcador central. Línea de 3, sí, en lo personal me siento cómodo, Independiente el último tiempo con T me tocó jugar mucho con línea de 3, así que en ese sentido no tengo ningún problema. Hablaste anteriormente, un punto importante, en los últimos tres partidos solamente recibieron un gol. ¿Dónde te parece que se potenció justamente la zona defensiva con tu presencia también allí, jugando al lado de Brock, como también con Ronaldo de Jesús? ¿Y qué te parece debe mejorar el equipo para ir apuntando a los objetivos en este primer semestre? A ver, cuando hablo de confianza no hablo mal del cuerpo técnico anterior, pero sí se renuevan, digamos, las esperanzas para todo. Por ejemplo, Brock no estaba jugando con el cuerpo técnico anterior y hoy lo está haciendo muy bien. Desde mi punto de vista es uno de los mejores jugadores del plantel hoy en día. Entonces, en esa parte se renuevan esperanzas, el equipo encontró una solidez defensiva importante. Vuelvo a repetir, yo me preparo para que no me hagan goles y me pone contento ayudar en esa parte. Y ojalá que lo podamos seguir haciendo porque tenemos muchos jugadores del medio para arriba que son muy interesantes, con una trayectoria impresionante y que para nosotros son muy importantes y ojalá que puedan recuperar el mejor nivel que han tenido en otros clubes que la carrera que tienen fue muy buena. ¿Cuál es tu sensación sobre el caso de Enzo Jiménez? Sos un jugador con mucha experiencia, recorrido importante en el fútbol. Esta situación que está pasando el lateral de Cerro, tu compañero que lo conoces perfectamente, ¿cómo lo estás sintiendo vos, Javier? Enzo es un chico que entrena todos los días de la mejor manera, es uno de los que mejor entrena. Lo queremos mucho en el plantel porque es una excelente persona. Siempre está la parte humana, después está la parte futbolística en la que nosotros no decidimos y ojalá que pronto pueda volver a estar entre los concentrados, obviamente, eso lo va a decir el entrenador, pero en la parte futbolística él se entrena de la mejor manera todos los días, tiene nuestro apoyo, tiene el apoyo del cuerpo técnico y de todos, así que esperamos que pronto pueda volver a estar con nosotros. Obviamente no está bueno lo que le pasó, que cometió un error y eso es parte del fútbol. Voy a repetir, yo cuando era joven, recién en la anterior pregunta, he cometido muchos errores, hoy tengo más experiencia y eso te va dando los partidos que jugás. Enzo es un gran profesional y se va a recuperar. Javier, ¿cómo lo toman ustedes anímicamente o mentalmente el hecho que el que está arriba de ustedes no pierde puntos? Hablo de Libertad, que se mantiene esa diferencia ya a lo largo de este campeonato. ¿Cómo lo sienten ustedes y si afecta en lo moral por sobre todo? Pienso que tenemos que pensar solamente en Cerro Porteño. Si nosotros el viernes con 2 de mayo no ganamos, no va a servir de nada pensar que Libertad nos saca muchos puntos. Nosotros tenemos que seguir sumando de a 3 hasta que llegue la posibilidad de enfrentarnos con Libertad y ahí ver si podemos achicar puntos. Este club y esta institución es muy grande, nos piden que peleemos todos los torneos que juguemos, así va a ser. Los responsables somos los jugadores y tenemos que sacar resultados positivos para darle alegría a la gente que viene a la cancha a ver a su equipo ganar y a ver a su equipo jugar bien. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. La audiencia y Fútbol a lo Grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, donde se genera la información. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25. Monumental AM 1080, donde se genera la información.
Última Hora. 50 años de verdad y Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:57 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 26 grados. La avioneta incautada en San Jacinto figura a nombre de un trabajador. El fiscal Celso Morales llamará a declarar al joven para determinar si está o no implicado en algún hecho irregular. La aeronave figura a nombre de una persona que no tiene la condición económica para tener a su nombre una aeronave. Evidentemente que es un prestanombre y que el verdadero dueño sería otra persona que según la CENAP pertenecería a un grupo criminal importante de la zona. Esta persona sería de nacionalidad brasileña. Esa persona a cuyo nombre figura la aeronave, a lo mejor él no está en conocimiento, porque sería un joven que los datos que tenemos ya en la carpeta es que estaba trabajando anteriormente en un supermercado con un salario bastante bajo, era un empleado. Como dije, no tiene la misma condición para tener en propiedad esta aeronave. A lo mejor él no sabe, estamos también viendo ya para contratar con él para tener su versión antes de tomar ninguna determinación. Ese hangar pertenece a una persona de nacionalidad brasileña, al parecer. Quien sería el verdadero dueño, quien es la persona que estaba utilizando esa aeronave para diferentes puntos del país. 2 ciudadanos chinos fueron detenidos en Chile por poseer un cultivo de marihuana valuado en $5 millones. La droga era producida en 2 galpones con un sistema de alta tecnología. Los detenidos estaban en situación migratoria presuntamente irregular. Las detenciones se produjeron luego de denuncias realizadas por terceras personas. Senadores que revocaron el desafuero